Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Corría el mes de mayo del año 1941, cuando el lugarteniente de Hitler, que se llamaba Rudolf Hess, cogió, aparentemente en solitario y por iniciativa propia, un avión y pilotándolo él mismo se dirigió hacia Inglaterra con el propósito de poner fin a la guerra personalmente. Llegó a suelo británico, a cielo británico más bien, se le acabó el combustible, saltó en paracaídas, cayó, allí fue apresado por la policía, interrogado y nunca más se supo. La reacción oficial alemana fue que Rudolf Hess se había vuelto loco. La reacción oficial británica fue secreto y de hecho ha seguido siendo hasta hoy. Hoy sigue siendo secreto. Se chupó 40 años de cárcel, no fue condenado por crímenes de guerra, porque en mayo del 41 es cuando se le detuvo, sino por crímenes contra la paz, que es una cosa así como muy etérea, y jamás se le dejó salir de la cárcel de Spandau, donde finalmente murió, probablemente asesinado y no suicidado, porque a su edad era muy difícil que uno sinceramente se suicide con un hilo de alambre. Bueno, le cuento todo esto porque desde entonces en el mundo político es bastante habitual hablar de la fórmula Rudolf Hess cuando se trata de calificar a alguien que toma una medida en principio con apoyo del jefe, pero que parezca que ha sido personal por si acaso se descubre y entonces no sé qué. Y hoy hemos visto a la señora Díez, Leire Díez, haciendo algo que se parece enormemente a un Rudolf Hess. Es decir, hoy ha convocado una rueda de prensa, mañana va, rueda de prensa no, perdón, hoy ha estado en el partido con los servicios jurídicos, mañana convoca una rueda de prensa, por el camino ha hecho algunas declaraciones, las veremos enseguida, de donde se deduce básicamente que esto no tiene que implicar al partido, que esto solo es cosa suya, que un Rudolf Hess. Es interesante porque, claro, en realidad la idea de que alguien pueda sobrevolar toda Europa en un avión para ir a ver a unos lores británicos y negociar la paz por separado, motu proprio, porque yo lo valgo, es tan inverosímil como la idea de que alguien como Leire Díez pueda ponerse a negociar con fulano y con mengano prometiendo favores judiciales y fiscales e investigaciones sobre la UCO sencillamente porque ella lo vale. Así que me parece que estamos ante un episodio francamente interesante, con un toque grotesco, es verdad, porque todo en la España de hoy es torrente, esto también, pero que en todo caso nos abre una puerta que hasta ahora desconocíamos. Objetivamente hay una especie de poder paralelo dentro de esa poliarquía que es el sanchismo, ¿verdad?, que evidentemente nos separa en barras. Bueno, ayer tuvimos aquí a Pérez Dolcet, le hicimos algunas preguntas, algunas las respondió, otras dio las respuestas que le dio la gana, está en su derecho evidentemente. Nosotros vamos a seguir haciéndonos preguntas, con una certidumbre en todo caso de fondo me parece que bastante evidente. El PSOE de Pedro Sánchez no es un partido político, el PSOE de Pedro Sánchez es un grupo de poder. Y un grupo de poder recurre a instrumentos que no son los de la política. Con un poco de suerte, Pedro cogerá el Falcon y se marcará un Rudolf Hess. 21:48, casi 49, 20:49 en las Islas Canarias, un montón de cosas que contar, pero antes, primero, hoy he terminado el ciclo de historia de un servidor en el Club de Amigos, así que mil gracias a todos los que habéis estado asistiendo, ya sea presencialmente, ya sea online, a las 9 sesiones de este curso. La de hoy era las claves ocultas del 23F, interesantísimo, no lo voy a contar aquí porque hay que ir al curso, claro. Pero gracias mil a todos. 2, gracias también a todos los que os acercasteis el sábado pasado a la caseta de Tercios Viejos en la Feria del Libro. Este sábado repetimos firma y ahí lo tenemos, muchísimas gracias Alex, donde en la caseta de Taiga, que es la 346, sábado a las 6:30 de la tarde hasta que nos echen, que suele ser las 9. Y cuando nos echan, además, lo que suele ocurrir es que la gente viene por detrás a firmar. Así que, barra libre, a partir de las 18:30, sábado 7 de junio, caseta 346 de la Feria del Libro, librería
taiga. Y nosotros, pues con un montón de cosas que contar, que vamos a ir de momento, como decía mi maestro Aguinaga, periodificando, que esto es el periodismo. Titulares. Bueno, lo del aire, la bomba Lapa, la nueva cloaca y la madre que los parió, qué fatiga, por Dios. Vamos a ver si podemos un poco de orden en todo, ¿verdad? Empezando por lo del aire, claro, que es lo del día. Veremos las declaraciones que le ha hecho a Vito Quiles, que ha tenido la gentileza de mandarnos su vídeo. Está bien, ¿eh? O sea, ha sacado 2 minutos de declaraciones. O sea, vamos a ver. O sea, Leire 10 tiene más conchas, no que un Galápago, que la isla de los Galápagos entera. No sabe usted lo que es, y a ver usted la conversación como se nota, ¿no? Pero bueno, iremos contando todo esto, la pinta que va tomando. La noticia política del día es la autodenominada Conferencia de Presidentes. El Estado autonómico es algo así como la versión Cañí de la Casa de los Líos, con guión de José Luis Moreno, sería más brillante. O sea, no, esto es otra historia, ¿no? Bueno, vamos a contar lo que ha pasado, que si hay orden del día, que si no lo hay, que si los poderes del PP allí se van a plantar, pues que es que les das un juguete, ¿verdad? En fin, bueno. Mientras tanto, los poderes autonómicos, como todos los demás, en lo que están es en tocarnos los pelendengues todos los días. ¿Usted enteró usted lo de Santa Fe? Que llega la policía local, saca una foto de unas señoras sentadas a la fresca, como has hecho toda la vida de Dios en la calle, ahí, y dice, por favor, la vía pública es de todos. Pero bueno, ¿sabe usted por qué? Porque en Santa Fe, la morisma, con perdón, lo que hace es tomar la calle entera. Y como no se atreven a decir lo de los... porque claro, no vaya a parecer que eres racista, ponen a las señoras mayores con sus sillas de Enea de toda la vida, o del Ikea, no lo sé, de toda la vida de Dios, bueno, y esto, y que si solo tiene, que no puede ir solo uno en el coche, y que si fumas no conduzcas, y que si... ya está bien, ¿no? Bueno, hablaremos de esto, porque el poder piensa solo en prohibir. Mientras tanto, y donde de verdad hay mogollón, es en el asunto justo lo que no prohíben, los productos marroquíes. Hoy había rebelión agraria contra los productos marroquíes y otras cosas, hablaremos de ellas y, por cierto, hablaremos de lo que nadie está contando, porque ahí estaban mirando a Rusia todos, ¿verdad? Y el rearme geopolítico de Marruecos, mucho más importante que el rearme militar material, es enorme. Lo que ha hecho Marruecos en los últimos meses, años, en materia de poder nacional, es admirable. O sea, eso es un país y no esto. Lo contaremos. A Rusia decidió que mirábamos, bueno, vamos a ver, en Ucrania ¿qué está pasando? Pues en Ucrania lo que está pasando es que parece que Trump quiere que haya paz, pero ninguno de los dos que están peleando se quiere que haya paz, con lo cual pues ya puede Trump atusarse la cabellera naranja todo lo que quiera, pero no están por la labor, no paran de sacudirse. Hoy, por cierto, ha fracasado Ucrania en el intento de volar el puente de Crimea, veremos las imágenes también, ¿no? En fin, allí la gente sigue muriendo con el aplauso unánime de la Unión Europea, es una cosa sorprendente. Veremos todo esto y alguna cosa más en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Pollán, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Recién llegado de Brañosera. Estupendamente. El primer municipio de la historia de España en 824, sería, ¿no? 824, se celebraba el 1200 claro. aniversario, con la presencia de sus majestades los reyes en el día de hoy, yo creo que era su último acto de este 10º aniversario del reinado de Felipe VI. Y bueno, pues un acto entrañable en un sitio que, bueno, pues que históricamente supuso mucho. Creo que tenemos imágenes y que podemos ver de ese acto en Brañosera, donde Carlos, como presidente de las Cortes de Castilla y León, ha estado presente, además de otras autoridades institucionales. Claro, es muy importante porque Brañosera efectivamente es el primer municipio de la historia de España, en plena primera oleada de la repoblación, cuando el conde Munio Núñez y su esposa Argilo, que la parienta aparecía siempre en todos los diplomas de la España medieval, es una cosa notable, conceden el fuero a los pobladores de este sitio, Cristóbalo, Zonio, en fin, los nombres que aparecen en ese... Es que tenemos el documento, es una maravilla, para un historiador es una joya, te cuenta todo, desde dónde llegaba, hasta dónde, en fin... Y ahí está, en la montaña de Palencia, un sitio precioso que durante la época minera de la zona de Barruelo y tal, pues tuvo mucha vida y que ahora está dejado de la mano de Dios. Sí, Brañosera y su fuero es un hito histórico que supuso mucho, tanto geográfica como cultural como socialmente para Castilla y León. Y esto sin ánimo autonomista, ni mucho menos, sino como
orgullo español de lo que supuso lo que el conde Nuño y su esposa consiguieron, porque bueno, veían peligrar el seguir siendo ese frente anti-islamista que tenían enfrente, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue un acto muy bonito y seguro que nunca pensaron lo que posteriormente, históricamente, iba a suponer ese hecho. Imagínate. Creo que el municipalismo que nació allí... Que vamos a ganar. Sí, la gente que estaba allí en aquel momento. Históricamente, vamos, me imagino y tal. que no pasará ni por su cabeza más que su propia supervivencia en aquel momento. Qué bien que estés hoy aquí, porque como tenemos que hablar de la conferencia esta de presidentes autonómicos, me parece que vamos a entrar a fondo en muchas cosas, por ejemplo, lo de los menas. Por ejemplo, que hay más, pero esta en particular. En fin, Carlos, bienvenido, buenas noches. Don José Ramón Fernández, ¿cuánto bueno? ¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros y de nuevo contigo para ver qué podemos aportar. Que sepa que después del éxito de Franco sin adjetivos de José Ramón Fernández, el manifiesto acaba de reeditar y al tercer año resucitó de Vizcaíno Casas, que ya era inevitable. O sea, en fin, lo contaremos la semana que viene, seguramente en el Gato de los Este es el éxito del gobierno conmemorando el año de turno. Sí, está bien. El año Franco Veo les ha salido fenomenal. Muy bien. En fin. José Ramón, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Doña Marcela Rigia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, José Javier. Encantada de estar hoy aquí con todos vosotros. Para comentar todos los temas de actualidad, te veo muy callado. Bien, ya comentaremos todos los temas de actualidad. Si quieres, te adelanto un titular del que creo que no vamos a hablar, que es el tema de los votos fraudulentos de Melilla. Hablamos ayer del asunto votos, que denunciaba efectivamente. Jorge Buxade, esto es muy que importante. es lamentable, la verdad. Sí, porque está corriéndose la idea de que Vox no denuncia fraude electoral. No, ha denunciado donde diga algo que denunciar físico, material. Y el caso de Melilla, que acaba de aparecer Buxade hace unas horas, contándolo, que es clamoroso, ¿no? Bueno, que ya en 2023 lo mencionaron expresamente y al final se ha confirmado, o sea que las sospechas eran reales. A cambio de bocadillos, no sé, cervecitas o no sé qué les daban a los votantes. ¿Por qué poquito se vende a la gente hoy en España? Ya, la verdad que sí. ¿Qué cosas? En fin. Marcela, bienvenida, buenas noches. noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Buenas noches, don José Javier. Pues con un cierto cabreo, porque hoy he pagado íntegramente el importe de un billete de tren. ¿Qué vas a hacer el IRPF? No, Eso te iba a decir yo, el IVA o algo de eso. Es la espada de Damocles o de Demóstenes, que decía el otro, que tenemos todos yo aquí en ahí la siempre cabeza. me espero al día 30 de junio. Yo, con mi natural fiscoresistencia, yo no Está adelanto muy bien. dinero. Y decía eso, que he pagado íntegramente mi billete de tren, que como los servicios públicos en España funcionan tan bien, pues me ha traído con media hora de retraso de Barcelona a Madrid, que ya sé que no es un Bueno, drama. pues eres un afortunado. Claro. ¿No? Media hora. Media hora, no. No, Ya, perdona. bueno, O sea, si no es un drama en la vida de un hombre, Claro, vale. claro, Pero, hace 5 años sería impensable media hora de retraso Pues en una ave. sí, Es más, entre te otras pagaban cosas- si eran más de Bueno, 5 te minutos. pagaban, Entre otras efectivamente. cosas, te Claro. devolvían dinero. Sí, señor. Te devolvían dinero, pero Renfe luego dijo que no, que ya eso estaba bien. Pero claro, tú dices, hombre, media hora solo, pues ya está, pues no pasa nada. Eso es como al papá y la mamá, que el niño les tiene acostumbrados a suspender 8 asignaturas y un día que les suspende 3, dicen, uy, qué barbaridad, qué bien, ¿no? Este pasa la PAU y todo lo que haya que pasar. Claro. Bueno, pues yo vengo cabreado por eso, asqueado por lo de Leire Díez, por lo que, bueno, ya lo veremos después, es la salida natural, por otra parte, y por este conjunto de sinvergüenzas que nos gobiernan. Y no recuerdo cuál era el título del libro tuyo, donde al hablar de Brañosera había un chaval que se subía al pico de la montaña para ver si venían los moros. Y el caballero del jabalí blanco, que precisamente tiene como escenario el Brañosera. Brañosera. Ese, pues ese. Ese libro que yo me leí hace ya unos cuantos años y por eso no me acordaba ahora bien del título, pero está muy... Lo volveré a leer, lo releeré. Muchísimas gracias. Es una historia bien bonita. Brañosera, efectivamente, ya que me pone el toro, pues yo voy a... En Brañosera, de mi serie de novelas sobre el origen del reino de Asturias, El caballero del jabalí blanco, El reino del norte, Los demonios del mar y la última, El jinete de luz. Brañosera es el solar del que nace el que va a ser el caballero del jabalí blanco, Zonio de Mena. Sabemos que un Zonio terminará siendo
auxiliar del conde allí, y señor de Pamporquero, que es un paraje que hay en Brañosera. Bueno, es un sitio muy bonito, y es que realmente es un episodio, estos episodios de la Reconquista original, joder, es una gente valiente. Está muy bien escrito ese Pensar libro. que esa gente tenía está nuestras bien escrito, caras. Javier, te salió muy redondo ese libro. Don Miguel, muchísimas gracias. Después de esto ya, ¿cómo le agarro la palabra hoy todo el tiempo que quiera? No, hombre, yo soy lector impenitente, ¿eh? Me leo... Eso es verdad. Te habrás Sí, leído su señor. artículo en la Gaceta de hoy, ¿no? No, eso no lo, no pues lo he hay que hacer los Pero deberes, porque hay que no se hacer lo he los mandado, deberes. porque no se lo he mandado. No, pues ya inclúyeme en la difusión. Pues es verdad, la culpa es mía. ¿Sabes de qué era? Era una comparación entre lo que pasó en París el otro día en las algaradas estas, porque el Paris Saint-Germain ganó, que se habrían producido igual, se hubiera perdido, da lo mismo, ¿verdad? Y el Benito Cereno de Germán Melville, que es un cuento en el que, poco conocido, pero muy interesante, en el que Melville plantea la situación de un barco negrero, que es en el que hay una sublevación de los esclavos, que se apoderan del barco y matan a la mitad de la tripulación, menos a lo que necesitan para volver, que es al capitán, que es Benito Cereno, y al el equipaje imprescindible de la marinería, ¿no? Una novela muy interesante, basada en un hecho real de un capitán español real, Benito Cerreño se llamaba, de 1804. Mira, eso no lo pensaron los marineros republicanos que fusilaron a toda la oficialidad. No pensaron que los necesitaban para poder ganar la guerra. Pues efectivamente, ni estar en las purgas, ¿eh? Así es. En fin, Miguel, bienvenido, buenas noches. Vamos al glutamato, oye, don Adolfo Albistur, el glucómetro, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Aparte de muy elegante hoy. Muchas gracias. De nada. Pues muy bien, estoy encantado. Y a dar algunos datitos del glucómetro, a ver si convencemos de que todo el mundo se controle su glucosa, que una glucosa bien controlada no da ningún problema, pero mal controlada da muchos problemas. Hay un 14% de la población española que es diabética. 5,3 millones de españoles. Yo no tenía ni idea de semejante cantidad. Tú lo has dicho. Madre mía. Y el 43% no lo sabe. No sé si es más grave serlo o no saberlo, ¿no? Porque cuando tú dices, ¿y cómo me di cuenta que soy diabético? Sin hacerme una analítica, que mucha gente no se la hace, ¿no? Pues dice, bueno, es que tengo sed, tengo mareos, voy mucho a orinar, ¿no? Pero ya cuando ocurre eso ya es porque la situación ya llevas mucho tiempo siendo diabético. El problema de la diabetes es que esa glucosa que está en unas cantidades que no son las adecuadas en nuestro organismo daña sobre todo aquellas venas, aquellas arterias que son más chiquititas. Entonces, en el riñón tenemos chiquititas, en el cerebro, en la vista, y todo esto hace Yo no, ¿eh? Tú no, bueno. En la vista no tengo... Bueno, pero en el riñón... En el riñón seguro. Hay que verlo. Entonces, una vez que lo controlamos y lo sabemos, lo mejor es saberlo. El que ya lo sabe tipo 2, pues dice, yo ya lo sé. Pero ¿qué pasa con el que ya lo sabe? Que se tiene que pinchar, sacarse glucosa, sacarse la sangre y no lo suele hacer. ¿Por qué no lo suele hacer? Porque evidentemente te puedes pinchar una vez al día, pero si te dicen, no, te tienes que pinchar 3 o 4, pues no lo vas a hacer. Te duelen los dedos, se queda un callo, etc. Sin embargo, ahora, con este glucómetro, tanto el que es diabético como el que no lo es, porque es como la tensión. Hay gente que es hipertensa y gente que no lo es, pero yo me mido la tensión. ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana lo soy. Pues tenemos este glucómetro. Es súper sencillo, simplemente tenemos una aplicación, que hoy en día tener una aplicación, todo el mundo tiene aplicaciones, nosotros la explicamos, le damos un botoncito, te pasa rápidamente cuánta glucosa tienes en tu sangre y te dice la cantidad. Podemos verla nosotros, puede verla un familiar, a lo mejor estamos hablando de una persona mayor, puede verla el médico. ¿Y para qué? Pues para ver qué tratamiento nos tienen que poner, para saber exactamente si yo a lo mejor por la mañana me levanto con la glucosa alta o baja, si cuando como a las 2 horas la sigo teniendo alta, porque todo eso hace que podamos controlarla y que no tengamos problemas que vienen derivados de esa glucosa en todos los órganos que daña. Así que os invito de veras a que lo tengamos, que sea una cosa ya que tengamos en casa, y que bueno, y que de vez en cuando lo vamos a ir mirando, si no somos diabéticos, y si somos diabéticos, pues tengamos un buen control. ¿Y un ciego cómo puede ver eso? Pues un ciego, pues me lo has puesto complicado. Ahí me la Vais a has dado. tenerle que poner un altavoz. No, me imagino, igual sí, No, igual. hay que adaptarle algo de sonido. Pues probablemente. Te lo he preguntado A para la aplicación, para no, darte si tienes una toda idea, razón, ¿eh? Tienes toda razón, ¿eh? Pero si eso se conecta al móvil o no, Sí, sí, sí. pues en ese caso Pues ya está, el te lo móvil dice. te lo da. Eso ya Te tiene lo que da. tener solución, sí. Sí, seguro que sí. Eso tiene fácil solución. Esto va al móvil y en el móvil ves, por ejemplo, 150. Aquí abriendo pues ya sabes líneas de que- negocio. Pues me tienes que Está muy bien. vender uno.
Tú sabes, Miguel, que tus deseos son órdenes para mí. Siempre lo han sido. Pues ya. Porque además luego me haces una promoción que me pongo a vender glucómetros como si no fuera mañana. Pues, vamos, es que si lo conectamos al móvil, Sí, pues claro que sí. te voy a decir que va a haber una cantidad de ciegos que se van a acordar del glucómetro, de ti, de mí, porque claro, yo, por ejemplo, yo soy diabético, lo que pasa es que me cuido, intento que el azúcar, vamos, sé que soy muy dulce, a pesar de lo que piensa José Javier, pero sí, me interesa medirme. O sea, pues no te preocupes porque con los ingenieros con los que trabajamos estoy seguro que una vez que ya lo tienes en el móvil, el que lo hable debe ser lo más sencillo. Cualquier inteligencia artificial te habla rápidamente. Eso, mira, ¿no? Ahí estamos. Si se conecta así, ¿ves? Claro, y el chirito, como el chirito de Miguel que habla todo el tiempo. ¿Ves? Habla. Pues ya está, mira, me acabas de poner los deberes, así que ya voy a mirarlo y no te preocupes que vas a tener tu glucómetro y vas a medir... Porque Sí, señor. Tú miras la glucosa, pero no es lo mismo si te miras más que por la mañana que durante todo el día. Tertulia de emprendedores en Bueno, ya está. Ahí está. Perdona. Adolfo Víctor, Muchas gracias a ti. ¿Habrá constatado usted que no he contestado a la provocación un pelín faltona de Miguel Durán? ¿Sabe usted por qué? Publi. Ahora se lo voy a contar en secreto. Hasta ahora. ¿Y si este fin de semana descubrieras el Madrid que no te esperas? La comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid te abren sus puertas con una propuesta única de turismo rural, cultural, natural y sabroso. Descubre 4 de las villas de Madrid más auténticas: Chinchón, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés y Nuevo Baztán. Pasea entre su historia, sus plazas, sus museos etnográficos y siente el alma de la comarca. Si lo tuyo es la naturaleza, prepárate para recorrer rutas como la de los Cortados en Titulcia o la Senda Ecológica del Tajo. Y no te pierdas sus centros de educación ambiental. En Ambite y Corpa la naturaleza se entiende y se vive. ¿Te gusta el buen vino y el aceite de oliva de verdad? Entra en Bodegas con Historia. Prueba aceites de almazaras familiares y vive experiencias de enoturismo y oleoturismo inolvidables. Súbete a la bici y recorre la Vía Verde del Tajuña o el Gran Tour Cicla Madrid. Y si lo tuyo es el sabor del campo, visita fincas como Te Traigo la Huerta o la Huerta de Carabaña, con productos de kilómetro cero y un menú degustación que te hará quedarte más de un día. Porque este rincón de Madrid no es solo para una excursión, es para vivirlo con calma. 22, casi 11, 21, 11 en Canarias. Vamos a empezar por página internacional y vamos a empezar por el tema de Ucrania. Ayer, si hubiera sido otro el marco general de la actualidad, seguramente lo habríamos tocado. Bueno, seguramente no, que estaba previsto, después del ataque ucraniano con drones a aeródromos rusos, etcétera, porque es un asunto muy importante y muy inquietante. Porque lo que uno va viendo es que aquí nadie quiere la paz. Y es más que llamativo, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo último, o más bien lo penúltimo? Ahora mismo la situación, al menos hace un par de horas, está como nos cuenta aquí Iago Soler. Pequeños drones ucranianos neutralizan el 34% de los bombarderos estratégicos rusos. Una operación perfecta, según los expertos, que duró 1 año y medio de planificación. Los daños superan los 6.000 millones de euros y dejan tocado el poder aéreo de Moscú. Los aparatos estaban a miles de kilómetros, incluso en Siberia, lejos de los misiles ucranianos. Pero el servicio secreto de Kiev pudo meter drones en camiones y lanzarlos contra los objetivos. Hace unas horas, Ucrania distribuía estas imágenes de un ataque a los cimientos del puente que conecta la península ocupada de Crimea con Rusia. Todas estas operaciones, que parecen sacadas de Hollywood, ocurren mientras se desarrollan las negociaciones en Estambul para una tregua. Moscú insiste en sus condiciones, quiere los territorios ocupados y que cese el suministro de armas a Kiev. Ucrania dice que lo estudiará y dará una respuesta en una semana, mientras que Rusia valorará devolver a niños robados. También han acordado intercambiar prisioneros y cadáveres de militares, unas negociaciones que nacen cojas. Rusia avanza lentamente y Ucrania se desgasta, mientras que ambos bandos siguen recibiendo apoyos. Moscú los encuentra en Teherán, Pekín y Pyongyang, y Kiev en buena parte de Occidente, mientras que la OTAN, según Bloomberg, pide a los miembros quintuplicar sus defensas antiaéreas.
Y ahí estamos. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Y ahí estamos y además, insisto, Rusia está a lo suyo, ellos tienen su propia planificación, creen que tienen tiempo y por otra parte la Unión Europea no para de surtir de armas a Ucrania. Y Estados Unidos no se sabe si está detrás de la operación, haciendo como que no, o si es que no está y hace como que sí. Y ahí vamos. Y esto... Perdón, ya sé que voy a enredarme otra vez en los flecos de no sé qué. Pero esto hace 4 meses, ese que le decía a Zelensky, "You don't have guts", o sea, el señor Trump, que iba a acabar con la guerra en 3 días, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Cómo nos explica ahora ese exceso de optimismo, esa baladronada que hizo? Yo ahí lo dejo. Bueno, yo te voy a contestar mi opinión al respecto. En primer lugar, no es obligación de Trump acabar con la guerra de Ucrania. Sí es verdad que lo dijo y estoy completamente de acuerdo. Él se la autoimpuso, Marcela. No, él lo vendió como uno de sus posibles logros. Pero claro, ¿dónde está? Pues estará defendiendo los intereses de su país, que es para lo que le votaron. Pero yo creo que ha sido el único presidente sin tener obligación, mientras la Unión Europea ha dado espaldas a esta guerra abierta en nuestro territorio, el único presidente que al menos ha logrado sentar a las dos partes, o al menos ha logrado tener ese acercamiento de la posible paz, que empezásemos a cambiar el relato de cuándo acaba la guerra a cuándo se firma la paz. Eso lo consiguió Donald Trump con su escasa política de 100 días de mandato hace un par de meses, ¿no? Yo creo que eso es clave por un lado, pero sin perjuicio de ello, efectivamente la guerra no acaba, la guerra continúa, avanza, y esto es una mala noticia para Europa, y yo creo que tienen que tomar todos los países cartas sobre el asunto, porque esto tiene que terminar, ¿no? en algún momento. Pero yo creo que ahí el refranero español tiene una frase que dice que dos no discuten si uno no quiere, pues la podríamos aplicar igual, que dos no van a dejar de discutir si uno o ninguno de los dos quiere, ¿no? Entonces, pues la ofensiva de Ucrania, mientras, como bien decía José Javier, le surtimos de armas a Rusia, pues en plena negociación, pues ayuda o no ayuda, lo veremos, a ver qué pasa del encuentro en Estambul, o que Rusia siga conquistando, pues tampoco fomenta la paz. Yo no, por llevarte a la contraria, brevemente, Marcela, yo no contrapongo a Trump con los europeos, porque los europeos sí que me parecen un verdadero desastre. Bueno, lo que sucede es que, claro, un hombre que se da tantas ínfulas, pues genera unas expectativas que luego, cuando se desinflan, pues te causan la lógica decepción que me ha causado a mí. En esta mesa, el único que está trabajando años en Moscú, que por eso no tiene frío esta noche hoy aquí en este plató, es José Ramón Fernández. No creas, la cabeza resulta mucho más afectada en mis condiciones. Pero dicho esto... ¿Cuántos años en Moscú? Casi 6 en 2 tacadas. Es decir, 3,5 largos en la primera con Gorbachev, esa es la suerte que tuve, coincidí. Y luego 2 años un poquito largos con Yeltsin, ya en Rusia. De manera que tuve oportunidad de conocerles de cerca, aparte de que había estudiado como licenciado en Ciencias Políticas. La Revolución Soviética era la clave de bóveda de la comprensión del siglo XX, con lo cual habíamos leído todo lo posible y más. Pero claro, el estar allí como analista, el tener que estar informando constantemente sobre lo que pasaba, sobre todo en el periodo de Gorbachev, la verdad es que me dio una visión amplia y profunda, por decirlo de alguna manera, sin alaracas, ¿no? Aquí hay un responsable. Aquí, claro, se habla de que si Trump dijo o dejó de decir, cuando todos conocemos la personalidad de Trump y cómo utiliza el lenguaje para engatusar y luego salirse con la suya. Aquí la responsabilidad es de Putin, punto y punto final, además. Dicho esto, esta guerra terminará cuando se convenza a Putin de que se retire. ¿Cómo se convence a Putin de que se retire? Desde luego no con las habilidades y mecanismos habituales del presidente norteamericano. Es decir, aquí no hay negocio posible. Putin quiere pasar a la historia como Pedro I el Grande, o en este caso, Vladimir I el Grande. Y para eso lo que quiere es recuperar los territorios que en su día tuvo el zar y
también la Unión Soviética. Y ese es el problema que tiene Occidente. Yo creo que no se han percatado de que el objetivo de Putin no es mensurable en términos de ganancia concreta, física, de un territorio concreto. No, no. Quiere la totalidad de los que una vez fueron suyos. Y o se le para ahora o continuará. Y no hay más que ver la historia de Rusia desde que Putin se hizo cargo en el 2000, cómo ha ido generando situaciones en las que ha habido ganancias territoriales por parte de Rusia. Continuará, a menos de que alguien le convenza de que va a perder la cabeza por ello. Ya. Y eso no es fácil, porque nos podemos meter en una situación difícil, no atómica, ¿eh? Aquí nos vamos a pensar que Putin va a utilizar la fuerza atómica, por el amor de Dios, que no es un talibán, claro que no. Pero bueno, habrá que convencerle. Y eso se hace con las armas. ¿Y si un día se le gira el cerebro? No tiene cerebro para eso. El cerebro de Putin es está magníficamente amueblado. Es un tío frío, analítico, calculador. Juega al ajedrez, es coronel de la KGB, está acostumbrado a pensar en circunstancias de gran presión. No se le va a cerrar nada. Simplemente cuando vea que no puede, tendrá que inventarse algo. E inventarse algo va a ser: he conseguido 4 regiones, además me quedo con Crimea y además hemos dado un golpe encima de la mesa. Ciudadanos, hasta aquí he llegado. Eso es lo que va a hacer. Y eso parece que es a lo que estaba apuntando, porque ese memorándum ruso que Zelensky dice que no tiene, pero que tenemos todos, es una cosa llamativa, al final es exactamente eso. Y lo que queda de discusión es el estatus de Ucrania como nación aliada o no de la OTAN, más que de la Unión Europea. Y aquí es donde se ha creado un conflicto añadido. Yo entiendo lo que tú dices de la responsabilidad de Putin, pero es un debate larguísimo que hemos tenido aquí, en fin, en lugares meses, y usted lo sabe bien. Sí. Pero claro, la crisis empieza muchísimo antes. Y lo que precipita la crisis previa a la invasión no es Putin quien lo mueve. Es Putin quien está... es como cuando estás sujetando un muro y en la otra parte del muro otro con la mano. Y alguien la quita deliberadamente. Me da la impresión de que eso es el origen, y a partir de ahí la Unión Europea que entra en una dinámica que es: no puede firmarse una paz. Es que es una cosa muy llamativa. Bueno, es que las negociaciones de Estambul previas, del mes siguiente a la primera invasión, planteaban mejores condiciones para Ucrania que las actuales, y las aborta directamente el Reino Unido. No sabemos si movido, yo imagino que sí, por Biden y tal. Es que todo aquí es muy... Es que la hipocresía occidental es infinita, hasta el momento en que ha llegado Trump a la presidencia, sí. Que él realmente no quiere esconder nada. Él quiere terminar con esto porque el enemigo no es Rusia, el enemigo es la República Popular China. Y claro, quiere terminar con este asunto cuanto antes, y no está en su mano hacerlo. Don Carlos. Sí, yo creo que habría que preguntarse dónde ha estado Europa estos 3 años. Porque hasta la llegada de Trump y involucrarse Trump en ese intento de acuerdo a su manera, lógicamente, no habíamos sabido dónde estaba Europa, no se sabía dónde estaba Europa. Y además que la bandera de Europa la haya cogido Macron, una persona que tiene menos del 20% de los votos en su país ya, que la ha tomado como bandera para intentar reflotarse él mismo dentro de su propio país ante la decadencia que tiene, y Starmer, que es otro tanto de lo mismo, fuera de la Unión Europea y también con una situación complicada en su país, creo que dice bastante poco de la Unión Europea y del interés que ha tenido en buscar un acuerdo, salvo ahora que ha aparecido Donald Trump. Entonces, ¿dónde ha estado la Unión Europea hasta ahora mismo? Pues no ha puesto mucho interés, yo creo, en este tema. Hombre, eso está claro. La Unión Europea está para anular elecciones generales democráticas ganadas en un país europeo, pero no para velar por la paz europea, ¿no? Que es, yo creo que lo que todos los países occidentales o todos los ciudadanos al menos deseamos, ¿no? O sea, el fin de esta guerra. Pero es que la Unión Europea no tiene un ejército, y si tú no tienes un ejército no tienes ninguna capacidad de convicción. El ejército de la Unión Europea es la OTAN, le guste o no. Absolutamente. Y la OTAN la controlan los Estados Unidos, le guste o no. Hay 100.000 soldados de los Estados Unidos en Alemania, hoy por hoy. Si empieza a llevárselos, como parece que se rumorea que va a hacer, entonces las cosas van a cambiar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dinero y la situación fiscal en los Estados Unidos está mal. Está mal. Y bueno, algo hay que hacer para reducir el gasto. Ya está Merz preparándose para eso, ¿eh? Que sí, ya lo ha dicho. Ha hablado que va a prepararse, pero de ahí a hacerlo van a pasar varios años. Esto es una noticia importante tanto en el Reino Unido como en Alemania, por cierto. Ojo que los alemanes cuando más impuestos para pagar el esfuerzo militar.
Cuando los alemanes dicen me voy a preparar, se preparan. Cuando los británicos dicen me voy a preparar, se preparan. Yo no soy un experto en geopolítica, ni mucho menos, y sobre todo en cuestiones militares. ¿Dónde estaba Europa? Pues donde siempre, en Belén con los pastores. Es decir, estaba en Rabat con los pastores. Bueno, pues estaba en Rabat con los pastores y nos ha creado a nosotros aquí un verdadero problema. Bueno, pues ya no quieres llevar a los otros temas. Sí, qué agudo. Claro, Porque es abogado. porque la cosa es que mientras estamos aquí mirando a Rusia, efectivamente, el país que hace frontera con España, que ciertamente no es Rusia, y además una frontera particularmente porosa y complicada, es Marruecos. Y Marruecos, por supuesto, el uso de su legítimo derecho a ser un país soberano, cosa que España ha renunciado, ha tejido su propia red, claro, de poder. Red de poder que además descansa sobre, en principio, los dos principales aliados de España, que son Estados Unidos y hasta hace poco Israel. Cosa que hay que saber también. ¿Y nosotros dónde estamos? No queremos mirarlo. No queremos mirarlo, pero hay que mirarlo. Así que Yago Soler ha cogido y se ha puesto a mirarlo. Y nos lo hace así. Sí, efectivamente, y Marruecos juega sus cartas a unos 14 kilómetros de España. Vamos a empezar primero por la zona del Estrecho de Gibraltar, que es clave en la economía, pero también en lo militar a nivel mundial. En lo económico, a España le afecta a los Juegos de Marruecos en una cosa, y es básicamente el puerto de Algeciras. En los últimos años, con las políticas arancelarias de Estados Unidos y también con las políticas medioambientales de la Unión Europea, el puerto de Algeciras está perdiendo comercio, está perdiendo movimiento a favor del puerto marroquí de Tangermet. Y el Estrecho de Gibraltar también es una zona importante en lo militar. Está la base naval de la Royal Navy en el Peñón de Gibraltar, pero también la base militar estadounidense y española de Rota. Allí Estados Unidos tiene de las armas más punteras. Y Marruecos desde hace años está promoviendo traer esa base naval a territorio marroquí, a esta zona de aquí. Tiene una base de cientos de millones de euros invertidos, pero que de momento Estados Unidos no se lo plantea. Vamos a ampliar un poco el mapa porque también Marruecos juega su partida geopolítica desde hace varios años en todo África, concretamente en esta zona del Sahel. El Sahel, ¿por qué es importante? Bueno, porque es uno de los puntos clave en el flanco sur de la Unión Europea y sobre todo por varios puntos: el terrorismo, las migraciones y Rusia. En los últimos años el Sahel acumula más del 40% de los atentados terroristas en todo el mundo. Las filiales de Al-Qaeda y también del Estado Islámico pues están promoviendo multitud de atentados y los expertos amenazan, ¿no? Advierten que en los próximos años puede haber un califato en esta zona de África. También las migraciones. Es que, por ejemplo, Mali, que es uno de esos países señalados en el Sahel, llegaron a España más de 15.000 malienses por vía marítima. Y Rusia, que en el mapa había tres países, Mali, Níger y Burkina Faso, pues que tuvieron golpes militares y se refugiaron en Rusia, pues puede promover posibles guerras híbridas. Es decir, los expertos, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, que lo deja caer, pues promueve que Rusia puede estar haciendo ataques híbridos. Pero volviendo otra vez al mapa, no solo en la zona del Sahel se puede ver los juegos, ¿no?, de Marruecos, sino que es también en todo el continente. Y no solo con Rusia también tiene relaciones, sino, por ejemplo, con Israel y con Estados Unidos. Los apoyos a Marruecos han venido continuando, ¿no?, en los últimos años, sobre todo, como repito, ¿no?, por Washington y por Tel Aviv. Precisamente este último país, en los últimos años, desde que mantienen relaciones desde el año 2020, ha incrementado a través de drones, misiles y satélites el apoyo militar a Israel, también Estados Unidos, que en los últimos años ha invertido más de 8.500 millones de euros en armamento. Rusia también está haciendo juegos con Marruecos, colaborando en lo nuclear con fines pacíficos, con una central nuclear a 400 kilómetros de Canarias, y también con Israel en el apartado energético. Le ha cedido Marruecos a Israel pues 34.000 kilómetros cuadrados para explotar gas. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues para conseguir apoyos para que Marruecos mantenga la ocupación del Sáhara Occidental. Pues muchas gracias, Yago. Bueno, el asunto es que Marruecos se convierte ahora mismo en el eje de cualquier dispositivo militar occidental en África.
España ha perdido por completo ese papel ya, claro, para nada, y Marruecos está haciendo esto por ese motivo, y le está saliendo bien, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, claro. ¿Y dónde está el ministro Álvarez? Quizá de copas en los bares. O, El ministro Álvarez no tiene instrucciones de intervenir en este ámbito. No. Hemos cedido absolutamente ¿cómo todo podemos... frente a Marruecos. No solo hemos cedido, sino que además estamos dando ayuda financiera sistemática mientras la negamos a nuestros propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, parece que Marruecos es el destino de nuestras inversiones en materia de seguridad y no la propia España. Eso por la parte del Ejecutivo español. Y por otra parte, Marruecos sabe lo que quiere. Es decir, el régimen sabe lo que quiere. Se quiere expandir. Y lo está haciendo desde hace mucho tiempo, no ya con el Sáhara, sino que está siguiendo una pauta de comportamiento en todos los países que están al sur, empezando por Mauritania. Y ya no vamos a hablar de Canarias, José Ramón, que son palabras si mayores. yo doy por bueno lo que acabas de decir y no lo discuto, acabas de decir que el ministro Álvarez no recibe instrucciones. Si eso es verdad, y repito que yo no lo discuto, significa que hay una decisión al más alto nivel, es decir, a nivel de nuestro primer ministro, en el sentido de dejar de lado ese tema y permitir que nuestro vecino del sur campe por sus fueros y consiga todo lo que este informe de Iago ha puesto de manifiesto. Si eso es así, verdaderamente lo de Leire Díez, pues hombre, huele muy mal, y a mí me sabe muy mal y me cabrea mucho, pero es que esto me cabrea muchísimo más. Claro, pero aquí hay una cuestión clave, que es el asunto de la soberanía en la materia de decisión de política exterior, lo que has entregado y hasta dónde tendrías que ir, Carlos. Sí, independientemente de los apoyos que nos han comentado de Rusia, de Estados Unidos, yo creo que nos debemos de preocupar de lo que tenemos aquí. Y evidentemente Marruecos se consolida como el eje estratégico de África, del norte de África, pero no hay nada que reprocharle, es decir, vela por sus intereses, no hay evidentemente nada que reprocharle. Y se encuentra con Pedro Sánchez, que también vela por sus intereses, que es por los de Marruecos. Porque, sí, pero la evidentemente quizá... defiende más a los agricultores de Marruecos que a los agricultores españoles. Políticamente, geopolíticamente, defiende más los intereses de Marruecos que los intereses españoles, y creo que bueno, es perfectamente... La diferencia, Carlos, es que quizá Mohamed VI, en términos de país, en términos de patria, defiende mejor los intereses de la suya que, sin duda, Pedro Sánchez los intereses de la nuestra. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Ya. Más allá de pero que, Miguel Durante, hay un elefante en la habitación que se llama Úrsula. Ah, bueno, ya. Claro, pero que España renunció expresamente a esas y un cosas. móvil que no sabemos que tenía. Sí, eso también, pero vamos a ver. O sea, el tratado preferencial, los acuerdos preferenciales de la Unión con Marruecos en materia agraria lo firma la Unión Europea, no los firma España. Claro. Y hay que leerlos, ¿eh? Y hay que leerlos. La prima para que las empresas, las grandes empresas alimentarias europeas vayan a Marruecos a fabricar allí para vender aquí, en perjuicio de nuestros agricultores de la base, son en una escala europea. Sí, sí. Y benefician también a los industriales españoles, por supuesto. La razón por la que estamos arrancando los olivos de Moreno Bonilla, mejor dicho, bueno, bien, ya sabe usted, vale, para poder placas solares, mientras importamos aceite de Túnez, no es Moreno Bonilla, que tiene muchos defectos, y el corazón no así de ancho, pero es política europea, y nosotros hemos expresamente renunciado a cualquier... Ahora vamos a ver la protesta de los agricultores hoy contra los productos marroquíes. Hemos renunciado expresamente a cualquier competencia soberana. Qué bonito. Pero hay que decírselo a la gente. Desde el momento en que estamos dentro de la Unión Europea, pero arrancar los olivos no tiene nada que ver con las competencias de la Unión Europea. Son decisiones unilaterales de aquellos que toman, en fin, que se han creído que somos todos tontos y que creemos que no hay lugares donde colocar esos paneles solares en lugar de arrancar los olivos que ya existen. El otro día eso se planteaba... Estoy de acuerdo con eso. Yo creo, bueno, dos puntos. Por cerrar el anterior, poquito más que añadir, porque efectivamente la clave es eso que yo creo que apuntabas, José Javier, que es a qué está jugando España y cuáles son los intereses de España, sus aliados internacionales frente a Marruecos
que al menos no sabemos si está jugando fenomenal sus cartas, pero la está jugando a su interés, ¿no? Y Pedro Sánchez las juega al suyo, que es la de la destrucción de la nación española. Pero yo creo que la clave de Europa es esa. Efectivamente cedimos soberanía en el momento que Europa decide sobre una cantidad de normas en cada uno de los países miembros, que ya ha llegado un momento en el que no sé ni para qué tenemos Parlamento Nacional cuando casi todo se vota allí y nos viene impuesto a través de directrices o sea, directivas o normativas, ¿no? Pero la clave es esa, es que lo mismo no es necesario arrancar olivos. Es que hemos visto en Francia la semana pasada que han quitado la zona de bajas emisiones, que supuestamente viene impuesta desde Europa y aquí en Madrid nos la han cascado a todos, o en Ponferrada, que os aseguro que no hay problemas de CO2 en el ambiente. Y te lo venden como intocable. Claro, y te lo venden como intocable. Entonces, el problema es que no solo cedimos con competencias, es que hemos cedido nuestra política normal y nacional en que desde arriba nos manden todo y nos organicen todo. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que hay que quebrar directamente. Y luego yo ya tengo mi opinión propia sobre la cesión de competencias a la Unión Europea, que esto viene de muy atrás, pero yo creo que lo que hay que empezar a hacer es cada nación empezar a luchar por sus propios intereses, con independencia de lo que manden desde Europa. Pues eso es muy complicado, Marcela. No, es tan complicado como empezar a hacerlo. Tenemos el ejemplo en Francia la semana pasada. Es tan complicado como sentarte un día y decir, no, perdone, es que aquí los ciudadanos franceses quieren esto. Y se acabó lo que me diga la señora von der Leyen. Pues no lo va a hacer ningún gobierno, gobiernillo o ayuntamiento del PSOE y no lo va a hacer ninguno del PP cuando le corresponda. Y no lo está haciendo aquellos a los que les corresponde. En eso estamos de acuerdo, porque además lo votan juntos allá arriba. Pero eso estamos de acuerdo. Pero vamos a trasladarle a la ciudadanía que eso se puede cambiar, porque está pasando en otros países de Europa. Lo de los olivos, por cierto, hay que decir los responsables. El de la última gran operación, Solaria y el Banco de Sabadell. Y que vengan y lo expliquen. Porque aquí estuvo Comunidad Solar explicando que ellos jamás arrancan un olivo para poner sus placas, que no se les pasa por la cabeza. Solaria y el Banco de Sabadell son los que han firmado con el beneplácito de la Junta de Andalucía, del Ministerio de la señora Apagensen y con todos los parabienes, ¿no? Apagensen está bien visto. Apagensen. Ay, bueno, nosotros nos apagamos un poquito para irnos a la publi nada más y volvemos enseguida porque hay que hacer la pausa. Y hay que hablar de algo que guarda mucha relación con esto. Insisto, esto no es una morocofobia. Marruecos tiene todo el derecho del mundo a defender sus intereses. Es más, tiene la obligación de defenderlos. Y nosotros deberíamos también, digo yo, por ejemplo, en el tema agrario, al final. Es decir, ¿por qué apuestas? Porque tus ricos del mundo del sector primario sean cada vez más ricos, aunque trabajen fuera, veas el modelo globalismo, ¿verdad? O porque tus agricultores tengan con qué ganarse la vida y tus ciudadanos consumir productos que se han hecho aquí. Bueno, eso, después de la publi, es lo que vamos a discutir hasta ahora mismo. Siete millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Hablando de la cuestión más... Vamos a ir a la ley enseguida, sí. Pero en realidad todo forma parte de lo mismo. Es una forma de entender el poder. Una forma de entender el poder, que consiste en no poner, en fin, una cierta idea del interés nacional o del bien común por delante. Que ya sé que son discutibles, pero vamos, por lo menos di la tuya, ¿no? No. Bueno, y en el caso del sector primario, es decir, agricultura, ganadería, pesca, etcétera, respecto a Marruecos, es lacerante. Es que objetivamente ves que haces daño a españoles de carne y hueso. Objetivamente ves que obligas a españoles de carne y hueso a ingerir productos de peor calidad. Objetivamente ves que
tu mundo se deteriora en beneficio de otro. Y encima es de aplaudir porque es muy europeo. ¿De verdad? Bueno, hoy había manifestación agraria, lo vemos. Mañana hay manifestación en Madrid. Esta vez salen a la calle varias asociaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA. Va a ser a partir de las 12 de la mañana frente al Ministerio de Agricultura. La protesta busca denunciar la grave crisis que atraviesa el sector, sobre todo con un producto en concreto, el cereal. Denuncia la caída de los precios, el alza constante de los costes de producción y la entrada masiva de países terceros. Los agricultores alertan de que, pese a que la cosecha este año va a aumentar en un 20%, la rentabilidad para ellos es inexistente. Pone de ejemplo a Castilla y León, donde los beneficios por hectárea apenas alcanzan los 20 euros. Otro de los problemas con los que se están encontrando es la competencia desleal. Estas asociaciones de agricultores denuncian que ellos se encuentran con muchísimas exigencias medioambientales, a los que se suman también los costes de los fertilizantes. Sin embargo, otros países como Marruecos o Ucrania no tienen ningún tipo de restricción en el mercado y, por lo tanto, perjudican al producto nacional. El Pacto Verde también está entre sus principales problemas porque con él se imponen nuevas restricciones. ¿Y qué piden? La creación de un programa de ayudas directas que lleguen exclusivamente a los agricultores. También la defensa de los intereses del cereal español ante la Unión Europea con una revisión de este producto, pero de terceros países. Todo esto, como decimos, será exigido mañana, 4 de junio, a las 12, frente al Ministerio de Agricultura. Mañana a las 12, frente al Ministerio de Agricultura, que es esa especie de tarta de boda de los años 60 que hay enfrente de la estación de Atocha. Es un edificio así como muy, ¿verdad? Es como de nata y de todo él. Y en Castilla y León, por cierto, mucho cabreo con el asunto. Sí, porque, bueno, como bien ha dicho ella, el rendimiento de este año se estima en que no va a llegar ni a los 20 euros por hectárea, en un año en el que las cosechas se van a incrementar bastante, pero la rentabilidad es nula. Entonces, lógicamente, es muy difícil. Lo que no sé es cómo no está más en la calle. Entiendo que no esté más en la calle porque trabajan mucho y bien, hay que trabajar, pero sí. en Castilla y León, que se está apostando por rejuvenecer la gente que se dedique a la agricultura, que hay bastante subida de jóvenes agricultores, esto echa para atrás a cualquiera. ¿Y qué tiene que decir el Partido Popular y el PSOE de todo esto? Porque hemos estado hablando, lo hemos dicho y lo volveremos a repetir, y habrá que repetirlo 1000 veces, votan exactamente lo mismo en Europa. Y todas las políticas agrarias están marcadas por ellos. Pacto Verde, restauración. Es que algo tendrán que decir, aparte de engañar a sus votantes, claro. Algo tendrán que decir. Y aquí hay una pregunta, esta pregunta es muy importante porque seguramente tiene una respuesta que no nos la quieren dar. Y a lo mejor un técnico comercial del Estado, como he sentado en la mesa hoy, nos puede ayudar, José Ramón, porque efectivamente, vamos a ver, o sea, está tan atada de manos y pies la política española como para no, en fin, pelear, porque en realidad lo único que están peleando son subvenciones. Y ya está. Sin más, sin menos, ni mucho menos. Simplemente no quieren enfrentarse. Es decir, no tenemos conciencia de la propia soberanía remanente en España, que la hay todavía, sobre todo a la hora de las tomas de decisión en pequeños ámbitos. En fin, no sé si traerlo a colación, pero mi primer cese en la administración fue cuando estaba destinado en Ceuta. Yo era un chavalillo y se me ocurrió, cuando vino un periodista, decirle, bueno, el ingreso de España en el mercado común europeo tiene ventajas e inconvenientes. Duré 3 días. Ese fue tu primer cese, está bien. Porque fueron todos los diputados, medalla para José en conjunto los de UCD, dijeron, mira lo que ha dicho este imbécil. Yeah. El imbécil era yo. Evidentemente lo fui porque me cesaron. ¿Sí? ¿Y por qué lo hice? Porque tiene ventajas e inconvenientes pertenecer a cualquier organismo. Lo que pasa es que un funcionario en activo, cuando sale en un órgano público, dicen, este tío, ¿por qué dice eso? Que diverge de la posición oficial. Claro que podemos intentar paralizar o estorbar las importaciones. Tenemos miles de mecanismos. Basta con fijarse en la República Popular China. Hay 14 tipos de barreras no arancelarias distintos, que por supuesto después Bruselas nos va a decir, ¿pero qué está haciendo usted? Pero ya hemos ganado un año. Así es que no tenemos ningún problema. Podemos atacar, podemos arbitrar soluciones en frontera. Tenemos un cuerpo especial que corresponde al Ministerio de Comercio en su día, que sigue vivo ese cuerpo, que se dedica exclusivamente a supervisar la calidad de las entradas de las mercancías, sobre todo en el ámbito agrario. Chico, utilízalas. Esto no es mala fe, es defender los intereses de tu pueblo. Si no lo entendemos, pues bien. Y luego tenemos un problema con el ámbito agroalimentario.
No es lo mismo la oferta y la demanda de automóviles que la oferta y la demanda de los alimentos. No lo es. ¿Por qué? Pues porque pequeñas variaciones en el precio en las producciones agrarias provocan situaciones terroríficas en cuanto a los efectos que pueden tener. Es decir, si hay un 20% de incremento de la cosecha o un 20% de incremento de precio, eso es una enormidad. Ese incremento de precio, eso se regula por una ley muy antigua del siglo XVII que se llama Ley de King, que me vi obligado a aprender cuando tuve que aprobar la oposición. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que las reacciones que provocan las pequeñas variaciones en las cantidades producidas, las reacciones en los precios son brutales y pueden provocar enormes problemas, tanto en los consumidores como en los productores. Y por eso está obligado el Estado a intervenir regulando. Me dirá, no eres nada liberal. No, en materia agraria no se puede ser liberal. En materia agraria hay que seguir las normas. Y una ley es la ley de King. Y luego está la ley de Engels, que también interfiere mucho y interfiere en materia, básicamente, en materia agraria. Es decir, cuando los pueblos y las gentes aumentan su nivel de renta, las producciones agrarias no pueden ser las mismas porque no va a haber demanda. ¿Eso pasa con la automoción? No. Pasa con la producción agraria. Y así sucesivamente. Y la ley de los rendimientos decrecientes, bueno, todo eso está afectando a nuestros agricultores. Chico, tomároslo en serio, por la parte de la producción. Y pues luego ponemos barreras, claro que las ponemos si queremos. Ahora díselo al ministro, claro que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se juega la reprimenda. Perdóname, José Ramón, si a mí como ciudadano me aumenta mi renta, eso no quiere decir que yo pueda comprar más productos agroalimentarios. No, es que desviarás tu compra hacia otros productos distintos porque tienes la renta más alta. O sea, yo no compraré más fruta porque no... Comprarás otro tipo de fruta porque te lo podrás permitir, antes no podías. Ah, ¿esa es la ley de King que dices? ¿O? No, esa es la de Engels. La de Engels. No, Engels, me equivoco, es Engels. No, Engels era otro tipo. Sí, ese era otro. Yo era otro. El de la Casa de la Pradera. Se metió también en Charles Engels. Bueno. Claro, tú cambias la estructura de la demanda en función de tu renta. Cogido, claro, porque no... Pero eso pasa en producción agraria y en todas. Lo que pasa es que la producción agraria es demasiado joven. Perdón. No, perdón, que si es una tontería ya no sé. Le quería explicar un poquito el efecto de la ley. Estaba yo en los flecos de mi ignorancia tratando de que José Ramón me explicara por qué no voy a comprar más melones si me sube la renta. En cualquier caso no te va a subir la renta con este gobierno que tenemos, así que no es una preocupación cortoplacista. La gente a la que le sube la renta, todos aquellos que pueden tomar las decisiones, no me va a subir a mí la renta. Todo que yo creo que a esto le queda poco, pero bueno, no quiero abrir ese melón porque si no el director me va a decir que el que cambia aquí las plataformas del circo es él. ¿Qué melón? El que no va a comprar porque le ha subido la renta. No, el melón de que no va a durar mucho Pedro Sánchez. El asunto en cuestión. Eso sí es relevante a los efectos de lo que estamos hablando. Vamos a ver, o sea, ¿por qué llamas a Pedro Sánchez melón? Bueno, eso es dar de mucha categoría, ¿no? Yo no le he llamado melón. Yo he dicho simplemente que Mohamed VI defiende mejor los intereses de su país que Pedro Sánchez. Y esto es una cuestión muy importante. Y volvemos una y otra vez al asunto de la preferencia nacional al final, que no es solo una cuestión que también demográfica o migratoria, es que es una cuestión elemental. Lo lógico es que un gobernante se preocupe por la gente de su pueblo. Claro. La clave en este asunto yo creo que es que la comida es esencial. O sea, es que es un bien esencial. Estamos hablando de nuestra alimentación, estamos hablando de la producción agraria y de nuestro país y la producción ganadera, ¿no? Y es lo que se están cargando. Aquí, de facto, con todas estas políticas pues desde aplicación del Pacto Verde hasta esta competencia desleal que beneficia a países terceros que no cumplen las mismas condiciones que nuestros agricultores y nuestros ganaderos, provoca de facto que el producto baje de venta para el agricultor en el mercado, ¿no? A ellos les aumenten los costes y, en definitiva, no tengan rentabilidad. Y cuando no hay rentabilidad, ¿qué pasa? Que si a mí me dicen tengo que arrancar 100 olivos para poner placas solares porque me renta más, los arranco. Ese es el problema, que al final consiguen que sus políticas verdes de acabar con el campo y con la agricultura española sean más rentables que ponerte a producir en tu tierra o ponerte a explotar tu ganadería, ¿no? Ese es el problema. Un segundo, Miguel, por favor. A mí no me van a hacer arrancar encinas de mi finca de Azuaga
así me No, lo a ti es que te pida. pondrían... porque a no ti te- vives de ellas. No, a ti te denunciarían por delito ecológico si Bueno, haces eso, pues pero al resto de la humanidad no. seguramente, Le obligan a que... pero tengo 3 mastines allí que son capaces, muerden en la entrepierna como no te imaginas. Pues por maltrato animal También. Bueno, eso también. ya. Pero ya Exacto. que José Ramón ha dicho, ¿no será que la PAC es precisamente una anestesia y eso era la desventaja que tú veías que se podía producir? La PAC está concebida precisamente para favorecer a los agricultores y que sigan produciendo, porque son esenciales para la autonomía alimentaria de la totalidad de la Unión Europea. Esto que está contando José Ramón, igual le parece usted muy técnico, pero mire, estamos tocando el nervio de cada vez que entra en España una partida de fresas marroquíes contaminadas con no sé qué. Pero todo eso obedece a políticas, etcétera. La política agraria o que común, en el año 2024 se vendió más tomate en Europa marroquí que por español. ejemplo, o ahora mismo nuestras importaciones con el grano de este de aceite, de Ucrania y Túnez, Marruecos. etcétera. La política agraria común de la Unión Europea no tiene por objeto originalmente secar al sector primario europeo, sino todo lo contrario. Es el paso del tiempo y sobre todo los últimos 20 años lo que va haciendo que cada vez más se externalice la producción agraria, ganadera, etcétera, primando... Lo que es suicida. Sí, Claro. pero para privar a las grandes empresas europeas que pueden irse fuera a producir. Ya, pero entonces en un momento dado alguien cierra el grifo y nos morimos de asco Ahí todos. estamos, claro. Esa es la gravedad del asunto que yo creo que es lo que hay que ver a largo plazo, ¿no? O sea, que es que al final aplicar estas políticas que acaban con el campo y con la agricultura, esto es irreversible. Es que no va a tener reversión. ¿La PAC en Entonces, síntesis es buena o no es buena? Depende de quién lo mire, claro está. Si tú eres Si un lo- liberal si lo a macha mira- martillo, si lo- dirás que mal. Hay que dejar que cada uno produzca en función de sus capacidades y con el precio subsiguiente que compita. Y nos vamos al infierno. Y entonces, si lo mira un ciego como yo, José Ramón, lo que te quiero preguntar concretamente es, a mí, que entre otras cosas yo tengo derechos agropecuarios, porque ya sabes que los derechos se compran, se venden, etcétera. ¿Eso a mí me conviene o me anestesia? ¿Qué exactamente? ¿Tener derechos? Sí, Siempre es bueno tener derechos. siempre es bueno tener Por derechos. supuesto, disponer de ellos para utilizarlos a tu elección. Claro. Sí. Claro. Entonces, si lo que quieres hacer es producir... No, bueno, deja las encinas porque lo de las bellotas no sé cómo está el mercado. No, está bien, está bien. Este año parece que apunta bien la bellota. Bien, eso es que se la comen los cerdos, probablemente. claro, claro, Me alegra sí, mucho. seguro, sí. Bueno, entonces, si hubiera una enorme producción de bellotas por parte de los productores españoles que tuvieran encinas y derechos, caerían los precios tan brutalmente que te gustaría que alguien regulara esos precios en el mercado final. Y esa es la obligación de la administración. ¿Por qué? Porque es la ley de King, otra vez, que es, además funciona perfectamente. Un señor del siglo XVII, o sea, que es que la gente le daba bien a la cabeza. Un día te invito a comer y me lo explicas. porque Venga. Si no, vamos a Lo más aburrir. importante es que mañana a las 12... Mañana a las 12, es la concentración manifestación. Exacto. frente al Ministerio de Eso es lo más Agricultura importante. y Marcela irá. Bueno, voy a ver si me puedo... Si el horario laboral me lo Concentración permite, que hay en pero- Madrid, Marcela intenta ir. O sea que... A ver si nos vemos allí, Marcela. Tú te señores, pillas cerca, a ti también. Me te ves pillas. tú, me ves tú. Hablando Y de te bellotas, saludo. vamos al asunto de las cloacas del PSOE y del follón que ha salido. Bueno, hoy había novedades de Leire. ¿Cuál era la novedad de Leire? Ha aparecido mucha información nueva, toda muy confusa. Antes un minuto, solo o dos, no lo sé. Como además ha generado cierta polémica la presencia ayer aquí de Javier Pérez Dolcet, etcétera. Vamos a ver. Lo característico de este mundo de las cloacas es que utiliza a gente que se ve envuelta en un problema, se siente perseguida injustamente, a veces con razón, a veces sin ella, y no ve forma normal de solucionarla dentro de la legalidad, empuja a esa gente a buscar la solución, digamos, en la paralegalidad. Para lo cual está dispuesto a hacer ciertas cosas a cambio de obtener ciertos favores. Bueno, y uno empieza así, termina metido dentro, todo el mundo. Y a partir de aquí, toda la gente que forma parte del dramatis personae de este drama, todos ellos están trabajando al mismo tiempo por sí mismos y contra alguien. Incluso los que trabajan juntos están trabajando contra el otro, siempre. Y en todo este lío que tenemos en medio, que si Pérez Dolcet, que si Aldama, el Hamlin de Dubái, la Leire, el Santos Cerdán y el Susun Corda, el Susun Coldo, bueno,
Todos están ahora mismo en esa situación. Entonces, todos van a intentar hacer cosas que les beneficien, amenazando con perjudicar un poco a otro, pero no lo suficiente como para que no pueda obtener un beneficio. No sé si me explico, pero que mejor lo explique es Leire, porque esta es exactamente ahora su situación. Bueno, ¿dónde estamos? Cosas que han pasado hoy, las fundamentales, vamos a ver las novedades. Leire Díez, la espía del PSOE, fue expulsada de una de las reuniones que mantenía con Koldo García para sonsacar datos cruciales o información comprometida de Ábalos que pudiera afectar a figuras clave del partido como a Santos Cerdán o incluso al propio Pedro Sánchez. Era la tercera reunión que la militante mantenía en el despacho del abogado de Koldo. Sin embargo, en un momento del encuentro, la tensión estalla. Koldo aseguró que de Ábalos lo tenía todo antes de expulsar a Díez de la reunión. El que fuera asesor de Ábalos se negó a dar detalles, pero dejó caer que los discos duros incautados por la UCO contienen comunicaciones privadas y documentos sensibles sobre la relación entre Sánchez, Ábalos y otros miembros de la trama como Santos Cerdán. También hemos conocido que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, llamó a Leire Díez durante la reunión que mantuvo con el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. Algo que levanta sospechas de que González también tenía conocimiento del encuentro con el comandante imputado. Es más que evidente la preocupación que hay en Moncloa por el impacto que están teniendo los audios de la militante socialista. Mientras tanto, la oposición sigue tomando acciones políticas ante lo que consideran unos hechos gravísimos. El PP ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra Leire Díez, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolcet por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Exigen además la comparecencia inmediata de Sánchez en el Congreso. El presidente del Gobierno es el hilo conductor en todas y cada una de las conductas que estamos sufriendo en los últimos años. Y el presidente del Gobierno lleva callado hace un mes. Sin embargo, los populares llegan un poco tarde. Vox ya presentó hace unos días la misma denuncia. Una querella que también ha presentado Justicia Europea, Manos Limpias o la Asociación Unificada de Guardias Civiles por presunta obstrucción a las investigaciones llevadas a cabo por la UCO. Esto es una parte. Hay otras informaciones, como por ejemplo esta de Libertad Digital, que apunta a la intervención de este mismo grupito para tratar de sacar información contra Repsol. ¿Por qué? Bueno, pues dentro de este baúl ya es difícil saber dónde vas de farol y dónde no. Vamos a ver lo de Repsol, que me parece que tenemos la información de Libertad Digital, ¿verdad? Ahí estamos. La cloaca del PSOE diseñó un plan para que Sánchez asaltara, si lo suyo sería lo propio, Repsol. Bueno, ¿hasta dónde te puedes tomar en serio estas cosas? Es decir, como planes reales. Pues sinceramente no tengo ni la menor idea. Este era el contexto cuando Leire Díez va a Ferraz y anuncia que va a comparecer mañana. Y por el camino la pilla Vito Quiles. Y la ha entrevistado. Inchaurrondo, la ha entrevistado. Ferreras, la ha entrevistado. O sea, compañeros del metal, la ha entrevistado. ¿Quién? ¿Qué es lo que hacen normalmente los periodistas, si pueden, no? Claro. ¿Quién la ha entrevistado? Vito Quiles. Escuchamos el agudo intercambio y le hago notar la soltura con la que doña Leire habla con un periodista normalmente considerado agresivo, ¿verdad? Aunque últimamente el agredido es él, pero bueno. Y lo bien que se bandea y las cosas que dice. Creo que son 3 minutos, una cosa así. 2:10 de conversación, 2:10 está muy bien. Creo que vale la pena escucharlo entero. Y el intercambio, cómo reacciona ella y a lo que ella está jugando y la pose que ella adopta. Porque la pose que ella adopta es, a partir de ahora, yo soy yo misma y mi testimonio. Solo le ha faltado ponerse una peineta. Ahí. Si no ha cometido ningún delito, ¿por qué ha pedido la baja del PSOE? Es lo que nos gustaría saber. He dicho que mañana va a haber una comparecencia, allí te espero, ¿vale? Gracias. Claro, si le parece normal decir que hay que matar a un teniente coronel de la Guardia Civil. Si Bales está muerto, mejor. ¿Pero usted cree que eso es propio de una persona? Voy a decir una cosa, uno es responsable de lo que dice y no de lo que mentes torticeras quieren... Pero usted no dijo eso porque está grabado. Gracias. El empresario Dolcet lo grabó. Los audios, hombre, no la dejan a usted en un muy buen lugar. Parece usted que es el artífice de una operación mafiosa contra la Guardia Civil. ¿Usted está tranquila, señora Díez? Absolutamente. ¿De verdad? ¿Y por qué entonces pide la baja del partido?
Pues si está tan tranquila. Es lo que no entendemos los medios. Es porque no os habéis leído los estatutos del PSOE, pero te voy a decir una cosa, lo que tienes que hacer es esta noche cogerte los estatutos, te los lees, y entonces te darás cuenta el por qué lo hago y por qué es voluntaria. Haz ese ejercicio y mañana examen a primera hora. Pero, ¿me puede decir en qué parte, para no perder mucho el tiempo? Si también te lo pongo fácil así, escucha, lectura de esta noche, mañana examen a primera hora. Pero los estatutos del PSOE dicen que se pueden amenazar a la Guardia Civil para proteger a Sánchez. Una cosa, léetelos, mañana examen a primera hora. Vale, señora Díez, me lo voy a apuntar y me lo voy a leer. Lo del tema de correos, ¿usted gestionó el voto por correo? Ya ha dicho Correos que no. Bueno, correos de quién depende, es el amigo de Pedro Sánchez el que está al mando. Seguro, yo Sí. creo que el que ha dado quien ha hecho el comunicado es el nuevo presidente. Pero además es algo que es Por público. órdenes de arriba, claro. Vuelvo a repetir, es algo que es público, ¿vale? Le voy a echar un vistazo. Y ya lo ultimísimo que nos preocupa es que en el audio ponía eso, una orden directa de Sánchez y Cerdán. Le mandó el presidente a protegerle. Por favor, fuera del espacio privado. Y no, Pero no cree que están actuando como una mafia y no como una militante de un partido. Si Balas está muerto, mejor. Qué barbaridad. Usted forma parte de un partido. Esto parece un cártel, ¿no? No sé. No sé. Mírate en el espejo antes de acusar a nadie ni de mafia ni de cártel. Pero me bueno, parece muy grave. Es que yo no decía esas cosas en las reuniones. Y usted dice, por una investigación periodística. Joder, ¿qué investigación? Si tiene usted la capacidad de ofrecer pactos con la fiscalía para gente imputada. Hombre, cualquier periodista no puede hacer eso. ¿Eh? Yo no puedo. ¿Usted puede? Bueno, en fin. ¿Qué pulmones tiene este hombre? ¿Y ella? Hombre, Y ella sí. ella, porque le sostiene y tanto, hay que decirlo. O sea, ¿usted cree que se iba a chantar? No, está diciendo amnistía, amnistía. Ha salido Claro. en la Se la reunión hoy en aplicarán. Ferraz, en la Comisión de Jurídicos, o como se llame el asunto, no lo sé. Se da de baja del partido. Pero era la y salida natural. mañana, ¿eh? sí, y mañana ya veremos lo que hace en la rueda de prensa que ha convocado en el hotel. Novotel. En un nuevo hotel ha sido, efectivamente. En el O'Donnell, ¿no? Y bueno, veremos. Por eso decía yo que suena un poco Operación Rudolf Hess. A ver, ¿no? pero Es decir, que una afiliada esto lo he hecho rasa- yo solo, el Führer no sabía nada. Una afiliada rasa pide cita con el secretario de organización y se la dan de inmediato, Sí. ¿eh? Ojo con la afiliada rasa del Partido Socialista. Es que no es la afiliada rasa, Claro. es la afiliada a rasa, Sí. que es la posición de esta mujer, por lo que parece, porque Pero está era en la todas salida, partes. era la salida natural y no lo supimos ver. Yo por lo menos no lo supe ver. ¿eh? Quiero decir, porque ahora todo lo pasado, pues todo el mundo es torero, ¿no? Esta señora lo que ha hecho es simplemente decir, ahí tenéis la salida, yo tengo mi salida, y lo más fundamental será lo que se dice en francés, eso de chercher la femme, es decir, buscar en el futuro más o menos inmediato de Leire Díez cuál es el destino que tiene dentro de las estructuras de poder de este país. Si efectivamente son un poco cautos, no darán un espectáculo de no sé qué, pero ¿cómo es posible que las ambiciones humanas sobrepasen la prudencia que hay que guardar en estos casos? Pues es probable que le den algún cargo mejor que los que ha tenido en Correos o en USA, ¿no? Yo creo, sinceramente, que hay que seguirle la pista a esta señora, porque esta señora no se ha ido sin un buen pacto. Absolutamente de acuerdo, y es justo lo que he pensado cuando he visto la reunión, dónde era, cómo era y cómo se prolongaba. Y he dicho, a mí no me vais a hacer un coldo. Sí. Claro. Además se ha visto claro, lo ha dicho Marcela, que no es una afiliada de base, como los primeros días, era una afiliada de base, sabe dónde está Ferraz, no como a otros que se decía que no sabían si llegarían a Ferraz porque no sabían dónde estaba, sabe dónde está Ferraz. Y yo pienso que esta señora, como dice Miguel, es su salida natural, pero yo ya no sé si la han echado por actuar como sicaria que era, o porque no ha cumplido su objetivo, que era cargarse a la UCO. Porque la han pillado. Porque la han pillado. Porque yo creo que si hubiera conseguido acabar, pues vamos, no. Y esto no se Y vuelve... luego una cosa, el tema Correos. Sí, sí. O sea, si esta señora era la que estaba al frente del voto por correo el 23 de julio... Va a haber que dar muchas explicaciones. Porque además ayer se ha reeditado en redes sociales
un vídeo de nuestro presidente, Pedro Sánchez, alentando en un mitin con Salvador Illa al voto por correo, porque es importantísimo, porque supuso un cambio en las elecciones de Estados Unidos, que la gente acudiera masivamente a votar por correo. Hombre, si es que al final vas hilando que además había cabos. el efecto estiaje, es decir, que mucha gente estaba de vacaciones Claro. y había que favorecer eso. Pero, Carlos, yo, sinceramente, en esta señora ha tenido que reconocer sus errores, que son garrafales. Sí. Porque dejarse meter en una conversación con la gente que se ha dejado meter, no sé, a lo mejor por ahí sale alguna conversación en la que Esa videoconferencia ayer, es un verdadero misterio. Ayer Javier Pérez de Olset nos decía, no, bueno, yo estaba en el juzgado con el Jacobo, con el abogado, y dice, vente que no es una reunión de no sé qué, y me meto allí y empiezo a ir a esa conversación, y luego en el vídeo se ve que yo digo, nos contaba él anoche, pero qué locura es esta, pero qué barbaridad lo de los contenedores de coca, pero bueno, que locura. Es todo rarísimo. Es muy raro, pero yo no digo que alguien mienta. Tampoco digo que todos digan la verdad. Mira, esto es Bilbo Bolsón puro. Es legítimo porque yo me he visto envuelto en determinadas situaciones. Cuando tú estás seguro de que una determinada causa la ha levantado un cuerpo policial, y yo, por ejemplo, yo he tenido causas en las que la UDEF, no la UCO, la UDEF fabricó específicamente una causa contra un cliente mío, que afortunadamente luego le sacamos absuelto. Cuando tú ves eso, sí tienes la tentación de decir, yo voy a hurgar a ver si soy capaz de sacar a flote la responsabilidad de los funcionarios públicos que son tan corruptos como para eso. Entiendo. Eso es normal. Hasta ahí, el derecho de defensa te legitima para que tú busques la solución para tu cliente. Ahora, esta señora, además de imprudente, además de desahogada, enormemente desahogada, que ella vaya ofreciendo todas las prebendas que ofrecía. Un ascenso al comandante de la Guardia Civil Villalba, que es el que estaba metido en la trama. Y favores además, con la Fiscalía. Claro, pero además con el interés político de acabar con determinadas causas que afectan al secretario general de su partido y presidente del gobierno, mira, mañana yo no sé qué explicará esta señora. Bueno, esta señora es un fiel reflejo de lo que es su partido y de quién manda en su partido, porque es una títere del uno. Y todos lo que lo gestionan, porque no vamos a pensar que está loca y va diciendo yo te doy un pacto con Fiscalía porque se le ocurriera a ella. No, es porque forma parte de una trama organizada que se dedica a hacer favorcitos para conspirar contra terceros. Marcela, loca no está, lista tampoco es mucho, Tampoco... Sí, pero que parece que se le ha ocurrido a ella y es aquí una aislada, ¿no? Ya vamos con estas teorías. No, es que esto es una trama organizada y esta señora estaba dentro de unas reuniones clandestinas para acabar con empresarios, para acabar con la Unidad Especial de la Guardia Civil de la UCO, para acabar con quien sacara la verdad y la corruptela del Partido Socialista Obrero Español. Esa es la verdad. Sí. Lo que pasa es que la han pillado a ella, de momento. Por eso decía yo antes lo de que había demasiada gente ahora mismo tratando de defender su corral, sabiendo que su corral depende de hacer culpable a otro, pero no demasiado porque necesita salvarse el... Porque ese otro también tiene información del que claro. Y ahora mismo me da la impresión de que todos los agentes de esta trama han empezado todos a funcionar según ese mismo criterio, con lo cual, primero, nos estamos haciendo todos un lío, que le voy a contar, pero la cosa se pone interesantísima. Pero hay una pregunta que querría hacerle a Carlos Pollán, porque al fin y al cabo de esta mesa, el que más convive con cargos socialistas a diario eres tú. Yo es que no me los encuentro por... Qué entrañable es eso. Sí. ¿Qué cara se les queda a esta gente? No tiene ningún problema. ¿De verdad? No tiene ningún problema. Como ha dicho Marcela, pertenecen a un partido que está orgulloso de su forma de actuar y de sus 140 años de historia. Y esto está dentro de sus 140, en el ADN de sus 140 años de historia. No tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Te lo revisten, te lo devuelven, te lo envuelven de otra forma. ¿Pero lo piensan de verdad?
Eso ya... Quiero decir que no quiero estar, ni me apetece estar dentro de su cabeza, desde luego. Pero el caso de esta señora es... Va a haber muchísimos como el de esta señora. Lo hablamos la semana pasada. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, van a empezar a ir cayendo ladrillos de la parte de abajo para evitar que caigan los demás arriba, hasta que lleguen al número 1. Pero es que van a seguir cayendo. En el caso de Ábalos, era imposible que solo cayera Coldo porque Ábalos tenía que caer, porque fue una primera opción. Vamos a ver si tirando a este señor de arriba se para todo, pero era infumable e indefendible. Pero como esta señora, estoy seguro que van a caer muchos hasta que se siga manteniendo medianamente en pie el edificio y no caiga el de más arriba. Carlos, es verdad. Menudo chorreo me gané yo el 10 de noviembre del 2022 por insinuar en el juzgado 46 de Madrid, en un juicio en el que yo interrogaba al señor Ábalos, si tenía contactos con señoras públicas. Vamos, la jueza me amenazó con las penas del infierno y yo le tuve que contestar que si no me dejaba defender a mi cliente me iba. ¿Y has tenido algún juicio hoy otra vez para saludarla? Yo no, con ella no, pero mi sobrino y socio Miguel Ángel sí ha tenido juicios ¿Y le has mandado recuerdos? Ábalos y sí le ha llamado putero directamente. ¿Y la juez qué ha dicho? Pues ha tenido que admitirlo. Claro. Bueno, un ramo de flores para la señora magistrada, de momento. Bueno, es muy interesante lo que ha contado Carlos, porque hoy la reacción del Gobierno ha sido unánime en este sentido con la cuestión del... La bomba Lapa. Es muy llamativo lo que ha pasado. Realmente es todo un poco desquiciante. Es distópico, como dicen la gente, la generación de mis hijos ahora con es distópico. ¿Eso qué quiere decir? De verdad, recuerde usted la cosa, cogen una grabación, la manipulan, la transforman en noticia bomba y nunca mejor dicho, resulta que la noticia dice exactamente lo contrario que la información original. Es tan clamoroso el guarreo que tienen que pedir perdón los medios que lo han difundido, nada menos que TV y La Sexta, que os habéis lucido majos, ¿verdad? Pero el Gobierno no. El Gobierno no va a rectificar nada porque, pues bueno, hoy hablaba, por ejemplo, Pilar Alegría, valga la contradicción, que he dicho así. Varios ministros, como usted señalaba, efectivamente nos hicimos eco de una información que fue publicada además por varios medios de comunicación que contemplan, como ustedes saben, como una conversación muy amplia, más de 3.000 WhatsApp, más de 3.000 mensajes. Es decir, nosotros nos hacemos eco de una información que es publicada por varios medios de comunicación. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación ha considerado que una parte de esa conversación se podía interpretar o que había que interpretarla de otra manera. A partir de ahí, que los árboles tampoco nos impidan ver el bosque. ¿Por qué les digo esto? Porque esos mensajes, esas largas conversaciones y además con un tono, si me permiten decirlo así, de una agresividad preocupante, existen. O sea, vamos a ver, hay una palabra técnica en teoría política para decir estas situaciones: acojonante. No hay otra. O sea, le des la vuelta que le des. Es increíble. Y esta mujer, hija, menos mal que no eres católica, porque tu confesor tenía que estar ya hasta el gorro, de verdad. Yo no le veo la cara, pero qué jeta tiene. Pachímedes hoy, Pachímedes. Pachímedes también tenía que echar su cuarto a espadas. Además, doliente como es él, cuando se pone socialista, ¿no? Pachímedes, que es víctima de las cacerías. Pachímedes. Y por eso atacan al gobierno socialista y a Pedro Sánchez. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a denunciar todo esto, ¿no? Pero como estamos tan hartos de montajes, estamos tan hartos de bulos, lo que queremos es primero conocer la verdad y luego actuar, no al revés. ¿Quién le devuelve esa honorabilidad con la que se ha jugado a Santos Cerdá? O su reputación con la que se ha jugado, porque a Santos Cerdá se le ha crucificado con clavos que luego son mentiras, bulos y montajes. Y hay una derecha mediática que extiende en sus portadas bulos, fangos, mentiras, montajes para atacar a diferentes miembros socialistas. Y hay una hay que tenerlas cuadradas, las dioptrías, digo. Pues acaban de organizar ellos un montaje absolutamente lo que inverosímil, que es lo peor, ¿no?
Y hay una izquierda mediática de la que es responsable, por ejemplo, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María, que se llama Grupo Prisa, que no se hace apenas eco de nada de todo esto. Que se llama Grupo Prisa y que se llama La Sexta también. Y se llama La Sexta también. No busquen ustedes mucha información de la que pueden encontrar aquí en ese corifeo mediático que apoya al gobierno. No lo busquen. Si quieren realmente saber de qué va todo esto, miren, vean El Toro Televisión. Pero dicho eso, hay que tener cuajo, hay que carecer de vergüenza, hay que ser corrupto y sinvergüenza para aguantar lo que aguanta Pedro Sánchez y su gobierno. ¡Qué barbaridad! Y los cómplices. La semana pasada citábamos la palabra cómplice, en esta sesión no habíamos citado todavía esa palabra, creo. Los cómplices, PNV. El PNV votó la moción de censura por un parrafito que coló un magistrado afecto al PSOE, el magistrado de Prada, Solaesa, y el PNV justificó su apoyo por ese parrafito de la falta de credibilidad de Mariano Rajoy. Joder. ¿Y el PNV sigue sosteniendo este gobierno? Claro, evidentemente, porque arranca cosas y porque no le interesa que haya unas elecciones en las que se pudiera encontrar con un Partido Popular, sobre todo si Vox tiene buen resultado y pone pie en pared, no se quiere encontrar con eso. Esquerra Republicana está prácticamente demolida en Cataluña y poco le falta para demolerse en el resto vamos, quiero decir, en las Cortes españolas. Bildu, ¿qué será Bildu sin Pedro Sánchez? No será nada. Hombre, podíamos seguir citando casos como, por ejemplo, Puigdemont, al que la amnistía que va a considerar constitucional el tribunal elegido ad hoc, Puigdemont no se va a poder salvar del problema de la malversación, porque hasta ahí no se dieron cuenta, pero la ley de amnistía no llegó. Y toda esa patulea de gente es la que está sosteniendo a este gobierno corrupto y sinvergüenza. Don Carlos, Marcela, José Ramón, ¿creéis que el gobierno va a salir bien de esto? ¿Va a convencer a su gente de que en realidad la realidad es exactamente la contraria de la que es? Su gente tragará. Le va a dar igual, no tiene que convencerles. Hay 5 millones de votantes que les van a seguir votando. Claro, eso no Yo es escuché problema. el otro día, yo creo que era Vito Quiles también, por delante del Congreso de los Diputados, entrevistando a unas señoras que pasaban por allí y les preguntaba, ¿qué opina usted que el señor Ábalos fuera con prostitutas y no sé qué más? Bueno, será mentira. No, que es verdad. Que bueno, dice, igual tu madre también es prostituta. Y la corrupción, es que tus padres igual también son corruptos. Ese es el pensamiento del votante antropológico socialista. Ese es el... Hay ese voto tribal, Carlos. Sí, así es. Es un voto de estirpe, es un voto de que bueno, que por rechazo no van a votar nunca. Otra opción, porque solamente es esa, es como ir como... ¿Cómo lo ves, Marcela? Bueno, yo creo que efectivamente si todos los partidos tienen una base de votantes que es difícil mover, en este caso pues estos palmeritos del Partido Socialista o borregos que siguen votándoles a pesar de todas estas noticias, pero yo, la verdad, ya lo he dicho en varias ocasiones, yo sí tengo esperanza de que toda esta presión judicial y todos estos casos de corrupción pueden forzar un cambio en España más corto que largo, ¿no? Y además así lo deseo y espero. Entonces, bueno, creo que poco a poco se van destapando cada vez más corruptelas. Al final, el tiempo no va a jugar a su favor. Mucha gente dice, sí es cierto que todos los apoyos del gobierno que lo conforman no se han visto en una así en su vida y no les interesa elecciones porque nunca van a tener tantas cesiones ni concesiones. Eso estoy de acuerdo. Pero el problema es que el tiempo de las cosas judiciales no juega a favor de mantener a Pedro Sánchez en el poder, porque cuanto más se mantengan, más avanzarán las causas y más fango
irá saliendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Y respecto del tema este de los bulos, y solo muy brevemente, pero que el gobierno que va en contra de los bulos, supuestamente para acallar a los disidentes, monte bulos para sus medios de comunicación, porque dicen, medios de comunicación han filtrado la noticia. Sí, por el gobierno, bien filtradita por el gobierno, para distraernos de cualquier otra noticia de su hermano o de la mujer. Hay que ser la publicidad, Miguel Durán. ¿Quién firma lo del plural? ¿Quién era? Ay, por favor, se me ha olvidado el nombre. Angélica Rubio. No. Ese fue... Sí, esto. En fin. ¿Y dónde está esa señora? Está en RTV ahora, ¿no? En Televisión ¿No Española. está en TV ahora? Sí, claro. Si es que aquí al final, publicidad, luego vamos a la publi, ¿no? Digo yo, ¿por qué hay que hablar de la conferencia de presidentes autonómicos? Que es esta situación en la que se ponen todos juntos con un montón de banderas que parece ¿sabe usted el Senado Intergaláctico ese de Star Wars, que van flotando con sus... ¿verdad? Con sus escaños volantes, un poco lo mismo, pero en fin. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, estamos con el asunto del reparto de menas, entre otros, ¿no? Lo comentaremos. Antes les recuerdo, este sábado, en la Feria del Libro, servidor de usted, segunda y última firma en la caseta 346, que es la de Taiga, a partir de las 6:30 de la tarde. Así que allí nos vemos si queréis. José Ramón, ¿tú firmas esta feria? Sí, pero no el sábado. El viernes 6 a las 6, en la 308. Menos mal que no es en la 306. El viernes 6 a las 6 en la 308. Así perfectamente. Bueno, seguiremos contando más historias. También les recuerdo, por cierto, Club, vamos a ver, que tenemos la semana que viene interesantísima sesión con Alberto Bárcena. Alberto Bárcena es el único estudioso sobre el Valle de los Caídos que publicó una tesis sobre el asunto y que sabe la verdad de cómo se construyó y por qué. Bueno, vamos a tener aperitivo, Dios mediante, este viernes en Los Húsares con Alberto Bárcena para hablar de esta cuestión. ¿Y cuándo es la charla? La charla va a ser el 12 de junio, jueves, a las 7 de la tarde. Bueno, otro sí digo, el jueves 19 de junio, o sea, será la semana siguiente, desayuno con don Luis del Pino, después de su programa. Así que provéanle usted. A él le gustan sobre todo los croissants de mantequilla. Él va a decir que no, pero yo le digo que sí, pueden traer todos los que quieran. Él se pone castizo. No, yo las porras, mentira. Croissants de mantequilla. Esto va a ser el 19 ¿pero con de junio. O... Vamos a ver. La única forma de que atiborren a la redacción con croissants de mantequilla, que en realidad a nadie le gustan y sobren para luego los que venimos después, es decirlo así, porque si no se lo van a comer todo. y luego otra, miércoles 25 en Barcelona, almuerzo en el Polo, con Julio Eriza y un servidor. Miércoles 25 en Barcelona y luego cogemos el tren. Almuerzo entendemos comida de mediodía. Sí, es que me han puesto almuerzo y me imagino que será comida. Ya sabes que la gente come y yo no. Eso es básicamente en lo que consiste. Yo me llevo un tupper para el tren luego, que con suerte llegará a tiempo para hacer el gato. Porque como me pase lo que a Miguel Durán... Pues... Miguel Durán ha llegado por los pelos. Ahí estamos. A la publicidad, a la vuelta, conferencia de presidentes autonómicos. Castilla y León. 760... 63 menos, más. En fin, vamos a ver enseguida este asunto, después de la publicidad, y ya verá usted qué número. 23-28, 22-28 en Canarias, vamos a la conferencia de presidentes autonómicos, que es últimamente una de esas liturgias con las que se pone en escena la nueva condición de la España preconfederal. No es otra cosa, ¿eh? O sea, esto antes no tenía tanto rango. Ahora sí, lo abrió, recuerda usted, Pedro Sánchez con la pandemia, luego se cansó, porque además ahora son todos del PP y le resulta muy molesto. Bueno, esta vez había mucha bronca. ¿Por qué? Pues porque el PP decía, nosotros si no metemos los tenores del día no vamos, y si nosotros... políticos. Pero bueno, le cuento lo último. El Partido Popular gana la batalla al Gobierno, que asume su petición e incluirá los nuevos puntos del día el viernes 6 de junio en Barcelona. Les avanzo que se van a incluir todos, hasta la última coma, en su absoluta literalidad. La portavoz del Gobierno sugiere que esta ampliación del debate por parte de los presidentes autonómicos del PP busca entorpecer el diálogo. Me gustaría hacer una reflexión. Si pasar de 6
a 16 temas. Realmente busca, por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular, entorpecer el diálogo. Hay temas y hay debates que, desde luego, se tienen que abordar y donde se tienen que tomar las decisiones es en otros órganos. Con estas declaraciones, Sánchez cede ante la presión de los varones populares que amenazaban con plantarle ese día. Las 8 exigencias que han mandado 13 comunidades autónomas por escrito están sujetas al artículo 5.2 del reglamento de la Conferencia de Presidentes, en el que se establece que se incluirán como asuntos aquellos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes. Los temas a tratar contemplan la financiación autonómica, el acceso a la vivienda, insistiendo en la lucha contra la ocupación. Se abordará el tema del apagón pidiendo un nuevo plan energético, más control en las fronteras, más inversión en las infraestructuras ferroviarias, la retirada de la reforma del Poder Judicial y la financiación del primer ciclo de educación infantil. Vox reta a los mandatarios autonómicos del Partido Popular y les anima a no acudir a la Conferencia de Presidentes. No se puede denunciar que tenemos el gobierno más corrupto de la historia y sentarte con el gobierno. Desde luego, si fueran nuestros presidentes autonómicos, le aseguro que no se sentarían con Sánchez. Tras esta decisión por parte del gobierno, los presidentes regionales han confirmado su asistencia a través de un breve comunicado. Bueno, y de entre los muchos temas aquí, la cuestión de los menas, efectivamente, que a Castilla y León le ha caído particularmente el gordo. No sé si es la expresión adecuada, me perdonará usted. 763. El doble. El tema es que hay que pagarlos, claro. Carlos. Bueno, llegaban 21 al año durante los años del pacto de gobierno, pero cuando llegó la ruptura de gobierno, lógicamente, el Partido Popular nunca quiso hacer frente, como hay que hacer, al tema de la inmigración legal y de los menas, que es combatirlo y no aceptar el trágala del gobierno de España. Se le dijo en su día que llegaban 21, pero llegarían 300 y llegarían muchísimos más. Decían que no. La prueba está ahora, sus lamentos y sus quejas con los 736, si no me equivoco, 763, que se les ha asignado con el nuevo reparto que va a haber. Al Partido Popular solo le preocupa el dinero económicamente para poder mantenerlos, pero no combatirlo de ninguna manera. Y evidentemente no se puede seguir por esa línea. Y esa fue la causa de la ruptura de los gobiernos, y absolutamente meditada, y porque sabíamos que esto iba a pasar. Solamente se preocupan de llegar y ocupar los sitios cuando los dejen, cuando lo deje el Partido Socialista. Y lo que hay que hacer es combatirlo desde frontalmente, porque incluso hubo una propuesta en el Parlamento, como ya pasó en Aragón, que se analizara la edad verdadera para tratarlos como lo que son, que en Aragón se vio que eran casi el 90% o el 95%, y tanto Partido Socialista como Partido Popular en las Cortes de Castilla y León se negaron a hacer esas pruebas. Esto la gente no sabe, es lo que iba a decir, sí, cuéntalo, Marcela, cuéntalo. No, bueno, simplemente lo mismo, que también se negaron. ¿Por qué? Porque se destapa la verdad, que es que o sea, la mayoría no son mayores de edad, ¿no? Esa es la realidad, o sea, tampoco hay mucho más que contar que lo que ha apuntado Carlos. Yo creo que la gravedad de este asunto, sin perjuicio de que luego quiero entrar en el tema cuando José Javier me deje, de la conferencia, el tema de este asunto es, yo insisto constantemente, es el tema de ilegal. Es que aquí estamos normalizando algo ilegal. O sea, que tenemos una ley que no se cumple de inmigración ilegal y de repatriación de estas personas, y nos dedicamos a repartirlos por todo el país sin ton ni son, con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios que ganaron las últimas, o sea, que los dos partidos mayoritarios en las últimas elecciones, ¿no? Esa es la gravedad del asunto. El otro día también había una manifestación aquí en Madrid sobre unos hostales o especie de hoteles raros que están cediendo, la comunidad autónoma y el Estado los trae, la comunidad autónoma nos cede las habitaciones para alojar también a menas, inmigrantes ilegales en determinados barrios de Madrid, cargándose completamente la estructura de esos barrios y el ámbito social de los mismos. Hoy oía a Almeida, que decía que no iba a permitir que estos hostales se llenasen en el Ayuntamiento de Madrid de inmigrantes ilegales. Pues yo espero que esa promesa no sea como la de Madrid Central, porque si no tendremos todos los hostales llenos de inmigrantes ilegales. Eso por un lado, y es gravísimo, y el asunto de la inmigración ilegal hay que atajarlo de inmediato, porque va a tener unas consecuencias sociales y económicas en nuestro país gravísimas.
Pero por otro lado, sobre el tema en cuestión de la conferencia esta, me ha llamado mucho la atención el inicio del vídeo, ¿no?, que decía que el Partido Popular gana la batalla. Bueno, eso lo veremos después cuando haya la fotito, qué es lo que quiere el Gobierno. O sea, ¿qué creemos? ¿Que el Gobierno ha accedido a poner las 8 peticiones que pedía el Partido Popular porque es un Gobierno muy benevolente? No, no. Es porque ya logran lo que quieren, y es que el Partido Popular esté sentado con ellos, tengan la fotito juntitos y otra vez sea lo mismo, ceder a lo que pide el Sánchez. Y el Partido Popular, gobernado o dirigido por Feijóo, que es un blandito, lo siento en el alma, pero es lo que es, pues al final siempre acaba cayendo en las trampas del Gobierno. Miguel, José Ramón. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esto para que no vean ustedes cómo me despedazan aquí ahora. Mira, sobre lo que decíamos antes, ¿no? Por empezar por ahí, que es el tema sobre si el Partido Popular debe o no asistir y debe hacerse o no la foto. Mira, yo empiezo por negar la mayor, que significa que este órgano no sirve para nada. Es decir, que estar o no estar daría exactamente igual para lo que es el interés general de los españoles, porque ahí no se va a decidir nada. Es un órgano puramente semántico. Dicho lo cual, el Partido Popular, primero porque el rey invita, parece ser, a un café y unos croissants de, no sé si de mantequilla o de qué, al rey no se le puede hacer un feo. No puede el Partido Popular decir, pues mire usted, majestad, como el PSOE nos parece un partido muy malo, nosotros no vamos a ir. Pues habían tirado el órdago de no ir si no incluían los 8 puntos del orden del día. Pues yo creo que el órdago estaba mal tirado, Marcela, porque lo que tendrían que haber hecho en todo caso es asistir al café que ofrece su majestad y después darse el piro y explicar por qué. Pero dicho eso, yo no soy partidario ni defensor de esta maravillosa asamblea de presidentes autonómicos, porque es que no sirve para nada. Y efectivamente es ad maiorem gloriam del señor Sánchez. Eso sí me parece que yo no entiendo muy bien el rédito que el Partido Popular le quiere sacar a esto. Hay un reglamento de esa... Y acabo. Hay un reglamento de esa asamblea de presidentes. Bueno, muy bien. Han conseguido colar unos cuantos puntos. Ya tienen a la portavoz del Gobierno, la señora Alegría, diciendo que, bueno, que lo que quieren es embarrar la cancha. Al final, tienes tu razón, Marcela. ¿Qué demonios pintan ahí? Pues no sé dónde está la discusión, porque yo ahora mismo estaba preparado para pelearme con Miguel. Pues no. Pero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. No te vas a pelear porque lo único que yo creo es que el PP no podía darle un plante al rey. No, en eso estamos de acuerdo, sí. Carlos. Es lo único. Solamente dos cosas y que José Ramón quería hablar también. El Partido Popular vende como un éxito el que hayan metido sus puntos en el orden del día. Nada. Vamos a ver, como decía Marcela, cuando salgan y solamente se haya hablado de los 6 que proponía el Gobierno. Esa va a ser, esa va a ser muy simpática. Y luego otro tema que me parece absolutamente clave. El Partido Popular y el señor Feijóo en concreto lleva semanas hablando de que este Gobierno es una mafia y que Pedro Sánchez es el capo de la mafia. Yo me voy a ir a sentar una vez más con la mafia y con el capo de la mafia. ¿Pero qué posicionamiento es ese? ¿Dónde estamos? ¿Otra vez a volver a intentar pactar con el Partido Socialista? Eso es un tema recurrente. Me parece un posicionamiento ciertamente peligroso. Ciertamente peligroso. El PP, cada vez que le sacas la palabra institucionalidad, le tiemblan las piernas. Y entonces, venga, por la institucionalidad vamos a hacer como que... Pero la institucionalidad no puede consistir en amparar todos los días con tu presencia a quien está rompiendo las instituciones. A blanquearle, que es lo que claro, hacen. es que es una polémica permanente. Con lo cual, y en línea con lo que ha dicho Carlos, Carlos, y lo que ha dicho Miguel anteriormente, esto es un teatrillo en el que cada uno juega su papel. Los únicos tienen, los primeros, el PSOE tiene y el presidente del Gobierno y en general los miembros del Partido Socialista que ocupan posiciones de representación en esta conferencia
tienen el rostro de titanio tradicional. Y el PP acepta prácticamente todo lo que se les dice, aunque parezca que dicen, no, hemos conseguido cambiar el índice, pero ya tenemos otro día más, otro acto más, otro organismo más, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los años, un escándalo, da lo mismo, sigo cobrando. Marcela. No, simplemente por último, para que no olvidemos esto que va a pasar cuando salgan, como bien apuntaba Carlos, es que este teatrillo lo dirige Pedro Sánchez. No sé si recordáis que en la última conferencia esta anterior, no recuerdo si era Ceuta o Melilla, no pudo ir el presidente y asistió el vicepresidente. Cuando terminaron los 10 minutos de intervención del vicepresidente en cuestión, Pedro Sánchez le dijo, usted ya no tiene más tiempo, y le cortaron el micrófono. O sea, esto va a estar dirigido por el partido, por Pedro Sánchez, y va a darle el tiempo y va a darle la palabra a quien le dé la gana cuando le dé la gana. Esto ya ha pasado, y el Partido Popular, a un miembro del Partido Popular, y el Partido Popular vuelve porque echan órdagos, porque son incapaces de mantenerse en una posición firme, son incapaces. Como decías, les tiemblan las canillas. Sí. Pues exactamente eso es lo que ocurre. Les tiemblan en todo momento, en no importa qué circunstancia, ceden. ¿Sabes por qué? Porque pierden sus sillones. Pues eso, siguen cobrando, que es lo que estaba comentando. ¿Por qué no nos planteamos de verdad el problema más radicalmente? Es decir, ¿de qué y para qué sirve esta asamblea? ¿Qué va a salir de ahí que pueda mejorar la vida de los españoles? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el Partido Popular, y es la dinámica propia del sistema, ha terminado convirtiéndose en una especie de federación de poderes autonómicos muy fuertes, que de hecho son más fuertes que el propio poder central del partido. Así en Galicia, en Baleares, por supuesto en la Comunidad de Madrid, también en Andalucía o incluso Extremadura. De tal manera que... Extremadura no me digas, hombre. Sí. ¿El PP? Sí. Sí, sí. ¿Con María? Ella está construyendo su propio espacio de poder, de tal forma que para la mentalidad de un partido que es cada vez más... Cacique. Una suma de partidos autonómicos, ¿vale? La conferencia de presidentes es el escenario de presentación ante su electorado local de los respectivos presidentes taifales. ¿Pero qué va a salir de esa conferencia? Nada, no les importa, porque a ti tú estás pensando en lo que va a salir de esa reunión en términos de política nacional. Ninguno está pensando en términos de política nacional. Ellos lo que están pensando en lo que va a sacar su televisión local o su periódico local al día siguiente para su público. Miguel, partiendo de la base que consideran un éxito meter 8 puntos en el orden del día, a partir de ahí ya cualquier cosa. Si eso es un éxito y el éxito no es plantarse y no ir a reunirse con la mafia y el capo, pues entonces apaga y vámonos. Ese es su éxito. Señores, a la publicidad hay que hacerla, porque además hemos de hablar ahora de las prohibiciones. Es muy importante, oiga, porque al final, que esto es muy invivible, pero mucho. O sea, el gobierno propondrá a los ayuntamientos que mediten, o sea, sobre la prohibición de que en los vehículos vayan solo una persona. ¿Cómo? Lo que acabas de escuchar. 2. Eso me las conviene, policías porque como locales, yo nunca puedo ir solo. Ya, las policías locales están ahora con la cosa de que las señoras no saquen las sillas a la calle en verano para tomar la fresca, porque la vía pública no sé qué. Oiga, de verdad, y así, ¿eh? Bueno, Miguel Gutiérrez ha estado mirando, se ha ido deprimido a casa después. Después de la publi lo vemos. Había un célebre monólogo, en realidad diálogo, de un grupo humorístico catalán, de cuando en Cataluña había inteligencia, en los años 90 o así, que se llamaba... que en Cataluña todavía... Bueno, Accidents Polipoetics, y que es buenísimo, lo tiene usted en internet, que era Van a por nosotros. Se llamaba así. Pues es lo que pensamos cuando vemos todo lo que los gobiernos varios, municipales, autonómicos, nacionales, estratosféricos, europeos, etcétera, vengan cada vez más coercitivas de nuestra vida cotidiana, cosas elementales. ¿Pero qué les pasa? Miguel Gutiérrez está muy enfadado y ha hecho este informe. Vamos a verlo de inmediato, porque he ido juntando, mire. La administración, ya sea nacional, autonómica o local, le ha cogido el gusto a meterse en las vidas de los ciudadanos y prohibirles todo lo posible por irracional que sea. El primer ejemplo lo vemos en el municipio de Santa Fe, en Granada. La policía local advierte en X que sacar sillas a la calle para sentarse tranquilamente a charlar va en contra de la regulación,
Tomarla fresca es práctica muy extendida en las pequeñas localidades. Esta publicación ha generado tanta polémica que el alcalde del pueblo ha tenido que salir al paso. Asegura que no está prohibido, pero que hay que respetar el descanso de los vecinos. Añade que no son las abuelas las responsables, sino la gente que hace fiestas y barbacoas en la calle, cortando incluso las vías. Siendo esta la explicación, cabe preguntarse por qué la policía local puso la foto de las ancianas en la publicación de redes sociales. También quieren prohibir ahora fumar en las terrazas. La nueva ley antitabaco de Mónica García, presentada la semana pasada, contempla la prohibición en todo espacio público abierto, ya sea la terraza de un bar o restaurante, de un campus universitario, en instalaciones deportivas, marquesinas, vehículos y otros muchos espacios. Las multas van desde los 30 a los 10.000 euros. La misma guerra hace Mónica García a las bebidas alcohólicas con el pretexto de proteger a los menores. La ley que impulsa su ministerio prohíbe la venta de alcohol en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido específicamente para personas menores de edad. Ya se pueden ir olvidando de tomar una cerveza mientras sus hijos disfrutan en el parque de bolas. Otra prohibición en ciernes tiene que ver con el acceso de vehículos con un solo ocupante a ciertas zonas urbanas. El gobierno ha incorporado esta medida en un decreto que reforma el Reglamento General de Circulación. La razón, la de siempre, la medioambiental emanada de las recomendaciones de la Comisión Europea. Hablan de uso racional del vehículo privado y de fomentar el uso compartido. De esta forma, los carriles para vehículos de alta ocupación de las grandes urbes pasarían a ser la norma en los municipios. Serán los ayuntamientos los que decidan si aplicarla y cómo hacerlo. En esta misma línea van las zonas de bajas emisiones que restringen la circulación. No remiten, sino que van en aumento. Recordemos que Madrid empezó con el Madrid Central de Carmena en 2018, que afectaba al Distrito Centro. Luego llegó Almeida en 2019, que prometió derogarlo, y lo amplió a toda la ciudad de forma progresiva. Así, es la zona de bajas emisiones más grande de Europa, algo que le valió una sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por no haber tenido en cuenta el impacto económico de la medida, pues afecta a más de 1 millón de madrileños que no pueden permitirse cambiar de vehículo. Almeida sigue, no obstante, adelante con su plan. El afán liberticida del político español no tiene límite, y la prohibición es ya su herramienta favorita para moldear al ciudadano. Prohibir. Prohibido de prohibir es lo que decía aquella gente del 68 y tal, sí. Efectivamente, bueno, ya con tantas gilipolleces como dijeron, así. Pero bueno, lo que es... pero esa no es una gilipollez, exactamente. Que esa no es, a la vista de lo que nos acaba de decir Miguel Gutiérrez, a esta gente habría que clavarles con una chincheta en la frente. Pero a mí hay una cosa que si veis que me pongo muy estupendo, pues me quitéis la palabra y ya está. Pues tampoco... No nos atrevemos. Sí, ya claro que os atrevéis, joder. Sí, Tiene usted que ver aquí en la publicidad de lo que pasa. Bueno, no, vamos a ver, o sea, tú has construido la idea del Estado opresor, el Estado de la guerra, el Estado del dinero, el Estado de tal. Bueno, de un tiempo a esta parte, el Estado de todas esas cosas, como que va pasando, ¿verdad?, y se ha convertido en una señora mayor que te está persiguiendo con un rodillo todo el rato para que no fumes, para que no bebas, para que duermas bien, para que te tomes las medicinas, para que comas insectos, para que no saques las sillas... Que un Estado no está para eso. Pues no. Digo yo, quiero decir, no. Lo político no es eso ya. El Estado ha renunciado a lo político, que es lo único que justificaba su existencia. Yo en la próxima campaña electoral, ¿no? Lo que quiero ver, sí, claro, lo que yo quiero ver en la próxima campaña electoral es quiénes van a ser capaces de decir, mire usted, toda esta intromisión estatalizadora que ha desplegado el PSOE y que también sigue el PP allá donde gobierna, a ver, ¿quién de verdad promete que cuando llegue al poder se va a cargar todo esto? Porque si el coche solo puede estar ocupado por una persona, que me explique alguien a mí cómo va a venir mi conductor a recogerme a mí a casa. No, al revés, te van a prohibir ir tú solo en tu coche. No, si a mí me lo pueden prohibir porque yo solo en mi coche sería... Mientras él va... Yo solo en mi coche sería un peligro, pero... el que le va a recoger. El que me viene a recoger. Ojo, a ver cuando venga el coche ese tan maravilloso. Bueno, Entonces, ¿para qué demonios Elon Musk
está haciendo coches para que una persona pueda ir tranquilamente durmiendo, él solito en su coche, marcándole el destino. Pero esta gente son una partida de gilipollas, de verdad. Ya se puede decir a estas horas de la noche. Sí, porque se repite por la mañana, pero la gente dice cosas peores. O sea, que no te preocupes. Pero es que no sé si era Alfonso Rojo el que decía que en este país hay más tontos que botellines, ¿eh? Es decir, ¿cómo estamos consintiendo esa barbaridad? Pues mira, porque al final te lo van vacunando poco a poco, te lo van colocando. El mejor ejemplo, vamos a ver, lo de las sillas. ¿Sabe usted lo de las sillas por qué es? Porque en Santa Fe, Granada, hay una población inmigrante de origen magrebí que se ha adueñado literalmente de la vía pública. Entonces, ¿cómo haces para justificar que vas a echarlos? Sacar a unas señoras mayores con su sillica del Ikea. O sea, de verdad, al final es un... ¿Me ibas a decir algo, Marcelo? No, que se nos ha olvidado dentro de las prohibiciones algunas otras que son gravísimas y implican un control social tremendo, como por ejemplo el sacar que no puedes sacar más de 900 euros en un cajero, ni puedes pagar, por supuesto, más de 900 euros. Eso es dramático. Ayer también leía una noticia que en algunas, Barcelona, Navarra y no sé si la otra era Gerona, para ir a echar la basura hay que pasar el DNI. Para que se te abra el depósito de basura municipal. Pues o sea, eso es otro sistema de control y de sometimiento social, que es de primero de comunismo y que es lo que es esta gente disfrazada de Partido Socialista, que no es ni obrero ni español. Pues el día 28 de abril, servidor, que acostumbra llevar algo más de 100 euros en el bolsillo, tuvo que pagarle la comida a un par de personas porque solo llevaban su tarjeta y no funcionaba. Y comimos los que llevábamos dinero en efectivo o los que tenían mucha confianza con el dueño del restaurante les fió. Y yo estoy absolutamente harto de este intervencionismo, de controlar los pagos y todas esas cosas. Y además es que dicen, no, si tú te resistes, es que te niegas a pagar impuestos. Mire usted, y un carajo de la vela. Yo no tiene nada que ver no una me cosa niego con la a pagar otra. mis impuestos, aunque me sabe muy mal el uso que ustedes hacen de mis impuestos. Pero yo los pago. Lo que pasa es que este hipercontrol... Pero ¿a dónde? Yo quiero un partido que realmente deje al Estado en el esqueleto, es decir, donde realmente tiene que estar el Estado. Que es en lo político. Eso en lo político de verdad. Pero claro, estas cosas... Carlos, ¿ibas a añadir una cosa? Sí, yo les propondría una serie de prohibiciones que nos vendría muy bien a todos. La inmigración ilegal y descontrolada, la inseguridad callejera, la desigualdad entre los españoles, la defensa del producto nacional y no de terceros, los impuestos... ¿Quieres decir que atacaran esos fenómenos? Claro, exactamente, que prohibieran. Eso es lo que hay que prohibir. Y no fomentarlo y que, por otra parte, derechos básicos de las personas te los estén quitando. Pero sería muy fácil. Bueno, con esto están justificando sus inútiles existencias. Efectivamente. Bueno, hablando de inútiles existencias, bueno, inútil no es una palabra. A ver, ¿de quién Pedro hablas? Sánchez ha ido a comprarse una bicicleta. Una bicicleta, una tienda. Y allí se ha encontrado con el calor popular. No me digas. Sí. Vamos a cogerlo. ¡Sánchez, corrupto! ¡Corrupto! ¡Sinvergüenza! ¡Golfo! ¡Golfo! ¡Que eres un golfo! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Cago en tu puta vida, cabrón! ¡Reventara! ¡Vas a acabar con España, cabrón! Bueno, bien, esto es lo que pasa en España. Nada, oiga, esto es... un pan nuestro de cada día. Uno puede disentir, ¿no? Sí. Yo disiento absolutamente de ese tipo de manifestaciones. Y no, ha sido una reacción espontánea. Ya, pero ya... Es el calor, joder. Pero yo disiento y no creo que nadie me considere a mí un tibio respecto de mis opiniones acerca del señor Sánchez. ¿Sabes cuál es la diferencia, Miguel Durán? Que tú, al fin y al cabo, pues vienes aquí todas las semanas y se lo cuentas a todo el mundo. Ya. Pero ese señor... No. Ese señor a lo mejor acaba de volver del IRPF o de ir a sacar dinero y no poder. Yo le puedo entender, que yo puedo entender a ese señor. Claro. Otra cosa distinta es que yo comparta su manifestación en esos términos. O sea, pueden ser dos cosas compatibles. Hay además un rico repertorio. Vamos a dedicar un día, o una sección fija todos los días, insultos clásicos del repertorio español. Botarate.
por ejemplo. 1, 2, 3, responde otra vez. Mamarracho. Desgarramantas. Desgarramantas es magnífico. Eso es muy bueno. Abrazafarolas, que era yo que decía José María García. Pero yo le puedo decir al señor Sánchez, tranquilamente, en la calle, si me lo encontrara, mire usted, señor presidente, usted es un perfecto felón. Usted es un traidor a España. Y con estas palabras de Miguel Durán, que quedan grabadas en mármol, despedimos el programa, que quedan 30 segundos, Miguel. Pero vamos, que podríamos seguir, ¿eh? O sea... No, pero no está mal decirle eso, ¿eh? Soplagaitas, yo qué sé. Don Carlos... Cagamandurrias. Caga poquito. ¿También? Bueno. Don Carlos Pollar, don José Ramón Fernández, Miguel Marcela Regia, gracias mil a los 4 y a ustedes. Ojo que me parece que mañana tenemos sorpresa del gato al agua, que nos acaban de cantar aquí por el muñeco. Atentos a sus pantallas, no diré cuál, pero puede ser un auténtico bombazo y no lapa, ciertamente. Un poquito, sí, descansen.